Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 86. El regreso de los 5 ancianos. La antigua sede del gobierno mundial yacía en ruinas. El lugar sagrado de Merigeoise, otrora un sitio de pompa desbordante y esplendor sin par, había desaparecido. Lo que quedaba era la imponente mole de un meteoro envuelto en una nube roja, medio enterrado en la línea roja. El impacto ya había disminuido, pero un velo gris aún cubría la Tierra en kilómetros a la redonda. El polvo y la arenilla flotaban densos en el aire. Los marines trabajaron en un barrido frenético y metódico. Las más altas autoridades del mundo habían sido aniquiladas por un solo hombre ante los ojos del mundo entero. Para el cuartel general de la Infantería de Marina, fue una herida mortal, y una herida implacable. Tras 10 días de búsqueda, habían examinado minuciosamente cada rincón del meteorito. Incluso habían excavado metros de profundidad en el lecho rocoso de la línea roja. Nada. Finalmente, bajo las órdenes de Estelle Bonnet-Com, los equipos avanzaron hacia las zonas más profundas bajo el meteorito. Las pendientes eran escarpadas, el viento aullaba. Para muchos marines, fue una tarea mortal. Incluso después de 10 días, el calor que emanaba de la roca no había disminuido. Estar bajo el meteorito era como estar frente a un horno. El sudor corría a raudales, la respiración se entrecortaba y los ánimos se caldeaban. Almirante de la flota. Un marine con la capa de la justicia se acercó a Estelle Bonnet-Com con la cabeza gacha. Señor, nuestro sector ha sido despejado. No hay rastro de los 5 ancianos. ¿Y los dragones celestiales? ¿Algún rastro? El rostro de Com era impasible. No, señor. Sigan buscando. Vivos o muertos, los encontraremos. Sí, señor. Decenas de miles de efectivos del cuartel general de la Infantería de Marina y sus sucursales rastrearon minuciosamente todo el perímetro en una búsqueda exhaustiva. El 10º día y ya el 10º, murmuró Com. Su voluntad, antaño inquebrantable, se había doblegado. 10 días sin noticias, sin ninguna pista. La ciudad santa no había ofrecido más que los restos de la catástrofe. No quedaba ni rastro de vida. Con cada hora que pasaba, incluso los ojos de Estelle Bonnet-Com se apagaban. De no ser por los hombres que seguían esforzándose por cumplir sus órdenes, quizá habría ordenado la retirada. Almirante de la flota, dijo Garp, acercándose a él con una expresión que no mejoraba. Garp. ¿Alguna novedad? Preguntó Com por reflejo, con la esperanza ya vana. Nada, dijo Garp, bajando la cabeza. El cuartel general de los marines se encontraba al borde del abismo, atrapado entre el avance y la retirada. Si dejaban de buscar, no había ninguna posibilidad. Si continuaban buscando, la posibilidad era solo un fantasma. Un día más, dijo Com finalmente. Si seguimos sin encontrar nada, nos retiramos. Comprendido. Los vicealmirantes asintieron. En ese instante, un trueno resonó desde lo más profundo del meteoro de nube roja. La tierra tembló. El polvo salió disparado hacia el cielo desde el flanco del meteorito. Los marines más cercanos a la explosión salieron despedidos como muñecos, algunos deslizándose por el borde hacia los barrancos. Com palideció. Infieme. Señor. Almirante de la flota, señor. Detonación masiva dentro del meteorito. Columna de humo elevándose. Numerosas bajas entre nuestros hombres, jadeó un soldado, poniéndose de pie a gatas. ¿Una explosión? ¿Después de 10 días? ¿De dónde? Espetó Com. Todo el personal debe replegarse a un perímetro seguro. Vicealmirantes, contraalmirantes, almirantes, cualquiera con la fuerza suficiente, a rescatar a los caídos. Sí, señor. Garp encabezó el ataque, cruzando los abismos con pasos de moonwalk para rescatar a los aturdidos y a los que resbalaban. Aún así, muchos murieron. Com vio a los hombres caer inmóviles en el polvo, con la mandíbula tensa. No se encontraron los huesos de los 5 ancianos, y ahora miles de sus soldados más habían pagado las consecuencias. La explosión, por sí sola, había matado a más personas que algunas batallas. Auge. 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 Una última grieta que partió el mundo. El borde del meteorito se abrió de golpe, dejando al descubierto unas fauces toscamente labradas. Com fijó la vista en la brecha, buscando la causa. 5 siluetas salieron lentamente por la abertura. El polvo se arremolinaba tan denso que sus rostros eran borrosos. Cuando salieron a la luz, los ojos de Com se abrieron desmesuradamente y sus facciones se contrajeron.
Los 5 ancianos y, a su alrededor, los marines del cuartel general y de todas las ramas se quedaron paralizados. Soldados, oficiales de Estado Mayor, contraalmirantes, vicealmirantes, incluso los propios almirantes contuvieron la respiración, estupefactos. Los 5 ancianos y, ¿están vivos? ¿Cómo es posible? Los vi con mis propios ojos, aplastados bajo el meteorito. ¿Sobrevivieron a una calamidad como esa? Los murmullos se convirtieron en un rugido atónito. Bajo miles de miradas, los 5 ancianos salieron como si regresaran de un paseo, con rostros indescifrables. Habían regresado. Hace 800 años, los 5 compartieron la fruta del diablo más poderosa que podía dar el árbol, la llamada fruta de la vida, y desde entonces no habían muerto. Esa racha terminó hace 10 días, cuando un único y descomunal hombre, llamado Ryujun, acabó con ellos a la vez. No tenían a dónde huir ni cómo esconderse. Antes de Ryujun, eran frágiles. Sin embargo, no sentían miedo. El fruto de la vida les otorgaba la inmortalidad. Incluso muertos, revivirían. Normalmente, cuando un usuario de fruta del diablo muere, la fruta que había comido reaparece en el árbol, completando el ciclo. La fruta de la vida es una excepción en este sistema. La comes, mueres y la fruta debería volver al árbol, pero como rige la vida misma, en vez de eso te revive. Vuelves a vivir y la fruta permanece dentro de ti. El árbol no produce más frutas de la vida. Así, se crea un bucle infinito de inmortalidad. Solo un método podía acabar con ellos. Destruye el árbol de la fruta del diablo. Corta la raíz y los poderes de la fruta del diablo desaparecerán. Sin fruto que los sustente, se marchitarían y morirían de viejos. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 87. Los 5 ancianos conversan. La fruta de la vida apareció por primera vez como una mutación en el árbol de la fruta del diablo, un gigante grotesco comparado con sus congéneres, al menos 5 o 6 veces más grande. Aquella aberración llamó la atención de inmediato de los 5 ancianos, quienes libraron una guerra épica para apoderarse de ella. Las frutas del diablo comunes solo pueden ser consumidas por una persona. Si se comparten, no tienen ningún efecto. La fruta de la vida mutada era diferente. Su pulpa hinchada permitía que 5 personas la compartieran, y cada una obtenía la inmortalidad. Peor aún, sus cuerpos se deformaban de maneras sobrehumanas. No había otra palabra para describirlo. Monstruoso. Su primera prueba real de ese poder llegó 800 años después. Aquel día jamás lo olvidarían. Al borde de la ruina, bajo una destrucción tan vasta que les arrebató toda esperanza, los 5 ancianos experimentaron lo que realmente significa morir. La resurrección no mitigó el recuerdo. 10 días después, la sombra de aquella muerte aún los perseguía. El dolor, la impotencia, la forma en que el mundo se oscureció como un cofre repleto de flechas. Ninguno deseaba volver a sentirlo. F5 ancianos, dijo Estelle Bonecom, temblando, de pie frente a ellos y buscando las palabras adecuadas. Los 5 asintieron brevemente con la cabeza. Lanzaron una mirada fría y superior a los marines reunidos. Con hueso de acero, dijo el anciano calvo con voz autoritaria, reconstruirás Tierra Santa sobre el meteorito en 5 días. Durante ese tiempo, los 5 permaneceremos en Marineford. 5 días, señor. Es demasiado precipitado. ¿Apurados? Los ojos del anciano se entrecerraron. 5 días es generoso. ¿Acaso sois tan inútiles que no podéis reconstruir? No, señor. El rostro de Kong se ensombreció. Aceptó la reprimenda sin inmutarse. Entonces, deja de hablar, dijo el anciano que blandía la espada. En 5 días quiero que el gobierno mundial esté en pie. Quiero que Mer y Geoi se regrese. Sí, señor, respondió Kong, inclinando la cabeza. Sería un proyecto enorme y brutal. Y los dragones celestiales, y aventuró Kong a insinuar, dando a entender lo demás. No pierdan el tiempo buscándolos. Están a salvo, dijo el anciano calvo. Reconstruirán el gobierno mundial. Eso es todo. No había lugar para la discusión. No ante los gobernantes supremos del mundo. La mayoría de los marines aún no se habían recuperado del impacto del regreso de los ancianos. Tras dar las órdenes, los 5 asintieron una vez más y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, rumbo a Marineford.
Dejaron atrás las flotas del cuartel general y sus sucursales, y un silencio atónito. ¿Esos eran realmente los 5 ancianos? Están vivos. ¿Cómo? Los vi aplastados con mis propios ojos. ¿Sobrevivir a eso? ¿Qué tan fuertes son? ¿Quién es más fuerte, Ryujun o los 5 ancianos? A mí también me parece bien. Incluso Garp se encontró murmurando con los demás. ¿A qué esperas? La voz de Kong sonó como un látigo. Ya oíste la orden. Reconstruye el gobierno mundial. Reconstruye Mer y Geoise. La justicia no se doblega ante el mal. Una vez que el gobierno se restablezca, todos los marines darán caza a Ryujun con todas sus fuerzas. Sí, señor. La reconstrucción comenzó de inmediato. Levantar una capital de entre los escombros en 5 días era una locura, por lo que incluso el almirante de la flota, Garp, y otros grandes nombres se pusieron manos a la obra, dirigiendo y levantando con sus propias manos. 10.000 metros de profundidad, en la isla Gyojin. Rakuya guardó a Idan en su espacio del sistema por el momento, luego se volvió hacia Neptuno. Puedes irte. Como órdenes. El rey se retiró. Cuando la sala quedó vacía, Rakuya se desvaneció y se fundió con el agua. Un instante después, emergió en el archipiélago Sabaody. Con Idan a salvo en su sistema, pudo llevarlo consigo. Lo liberó y le dijo: de ahora en adelante, cazarás frutas del diablo. Eres un miembro de los piratas Ryujun. Aprende el mapa de este mundo, las notas y la guía de las frutas. Luego, explora. No regreses sin 10 frutas. Sí, amo, respondió Idan. Tras dar las órdenes, Rakuya se disolvió de nuevo. Luces salpicaron el mapa en su mente. ¿Y ahora qué? Bien. Stelbonecon todavía me debe 8.000 millones de berries. Es hora de pasar por Marineford. Con el gobierno hecho trizas, el viejo cabrón debería estar libre. Se rió, localizó Marineford en su mapa mental y fijó como ancla una taza de té medio llena en una oficina importante. ¡Zas! 5 horas después, los 5 ancianos aparecieron en una oficina de Marineford y tomaron asiento. Por una vez, los 5 lucían el mismo semblante grave. ¿Y ahora qué? Ryujun es un monstruo. Ni siquiera juntos podríamos vencerlo. Lo peor de todo es que él acecha en la oscuridad mientras nosotros permanecemos en la luz. Solo eso nos cuesta muy caro, dijo el anciano calvo en voz baja. Primero fue Rakuya y su misteriosa familia. Ahora otro advenedizo, Ryujun. ¿De dónde salen estos monstruos? El espadachín afiló su espada con voz monótona. ¿Podrían estar relacionados ambos? En estilo, sí. En energía, Ryujun se siente más fuerte. Dáselo a CP0, dijo otro anciano. Si es necesario, excava hasta el último centímetro de tierra. No creo que no se pueda encontrar un fantasma. Por ahora estamos a salvo. No podemos morir. Incluso si Ryujun ataca desde las sombras, reviviremos, murmuró un anciano. Pero hay algo que me preocupa, y se interrumpió y miró a lo lejos. El peso en sus ojos era mayor que el de sus palabras. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia arroba por a comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 88. Capítulo 88. Acuérdate de la fiesta y frustra sus planes. Rakuya acababa de transformarse en agua gracias a su dominio del soberano del mar cuando las voces de 5 ancianos lo alcanzaron. Estaba sentado dentro de una taza de té, cuyo líquido le servía de puente hacia la habitación. Al ver que había alguien presente, no se mostró. Permaneció en la taza, observando. Con solo echar un vistazo a los 5, no se mostró tanto sorprendido como ligeramente indiferente. Los 5 ancianos. Así que la suposición era correcta. Esos fósiles inmortales habían comido una fruta de la vida mutada y habían obtenido la inmortalidad. Antes de llegar a este mundo, Rakuya había leído todas las teorías posibles sobre ellos. La más convincente decía que los ancianos habían consumido una fruta de la vida y eran inmortales. En aquel entonces, la aceptó. Ahora estaba confirmada. Vida sin fin. No hizo que las cosas fueran menos complicadas. Revivirían y él los volvería a matar. Lo que le molestaba era esa vida extra que se repetía en bucle. Necesitaba una forma de eliminarlos a los 5 a la vez. Escuchó atentamente. Da igual, dijo el anciano, de baja estatura, con aire despreocupado. Ni siquiera juntos pudimos derribar el árbol. Ryujun no puede hacerlo solo.
El lugar está oculto. Jamás lo encontrará, y mucho menos lo destruirá. Esto no es asunto menor, dijo otro. Lo que debemos hacer ahora es reconstruir el gobierno mundial y Tierra Santa de inmediato, y luego traer de vuelta a los dragones celestiales. Si los dejamos allí, enloquecerán. Utilizamos desplazamiento espacial. Necesitaremos 15 días antes de poder volver a lanzarlo. Los dragones no pueden esperar tanto. Entonces uno de nosotros escoltará al almirante de la flota y a los almirantes para recuperarlos en secreto. Eso será lo más seguro. Estoy de acuerdo. Yo también. Iban y venían, sorprendentemente armoniosos. Fijemos un plazo, concluyó uno. Dentro de 10 días. 5 para la reconstrucción. 5 para que volvamos a estar a pleno rendimiento. De lo contrario, algún pequeño accidente podría pillarnos desprevenidos. De acuerdo. Nos hemos recuperado, pero nuestro poder se ha debilitado. Recupérense rápidamente. Este mundo aún necesita nuestro gobierno. Escuchando a través de la taza, Rakuya lo asimiló todo. El árbol en sus bocas debía ser el árbol de la fruta del diablo. En cuanto a traer de vuelta a los dragones celestiales, eso coincidía con la onda espacial que había sentido 10 días atrás cuando cayó su meteorito. Los ancianos se habían sacrificado para traer a los dragones a un lugar seguro. Había aplastado al gobierno y profanado Tierra Santa, pero los peores criminales habían escapado. Los esclavos y sirvientes habían muerto. Los edificios eran solo polvo. Los verdaderos objetivos permanecían intactos. Maldita sea. Se escaparon. La próxima vez que subiera de rango, usaría Renacimiento Samsara para resucitar a los esclavos y sirvientes, y así borrar el terror de sus últimos momentos. Era lo mínimo que podía hacer para restablecer el equilibrio. Si los ancianos murieran por proteger a los dragones, entonces estos guardaban algún secreto lo suficientemente grave como para atemorizar a los 5. O alguna ventaja que pudiera acabar con ellos para siempre. No sabía qué era la palanca. Saber que existía era mejor que ignorarla. Cavaría allí a continuación. Lo más importante de todo era que ahora conocía el cronograma. En 10 días, los 5 ancianos liderarían el cuartel general de la Marina para recuperar a los dragones celestiales ocultos. Sabiendo eso, ¿cómo no iba a irrumpir en la fiesta y arruinar sus planes? Había venido a reclamarle a Stelbone con los 8.000 millones de bayas que le debía. En cambio, se había topado con algo mucho más valioso que el dinero. Ya se imaginaba a los ancianos furiosos en pocos días. Mientras reflexionaba, el anciano calvo se incorporó de golpe, con la mirada fija. Agitó la palma de la mano. ¿Quién anda ahí? La taza estalló con un crujido. El agua golpeó la pared como una lámina. A Rakuya ni siquiera le rozó. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Los otros 4 miraron con furia al calvo. Sentí que nos observaban, dijo frunciendo el ceño. Desde esa taza. ¿Espiado? El espadachín examinó los fragmentos y la salpicadura, sin encontrar nada. No sentí nada. Yo tampoco. 4 personas negaron con la cabeza. El rostro del anciano calvo permaneció sombrío. Te lo imaginaste, dijo uno con tono tranquilizador. Ya hemos tenido suficientes sustos. La edad trae consigo errores. Sí. Te equivocaste. Aquí no hay nadie. Y aunque lo hubiera, ¿cómo se escondería en el agua? Los usuarios de frutas del diablo temen al mar. Deja de preocuparte. Estabas equivocado. Se turnaron para tranquilizarlo hasta que murmuró para sí mismo. Debieron ser mis ojos. Me estoy haciendo viejo. Me estoy volviendo descuidado. Los 5 se retiraron para recuperar fuerzas. Para entonces, Rakuya ya había salido de Sabaody y se había deslizado de vuelta a la isla Gyojin. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia a por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 89. ¿Te estás volviendo senil? ¿No lo entiendes? No esperaba que uno de los 5 ancianos tuviera los sentidos tan agudos. De hecho, me sintió allí. Aún así, solo fue una vaga corazonada. Ja. Soberano del mar, la forma de agua al máximo nivel es una habilidad desequilibrada. Rakuya murmuró para sí mismo, aún admirando el absurdo fallo que acababa de explotar. Escabulléndose del archipiélago Sabaody, regresó al Palacio Ryū.
10 días antes había advertido al cuartel general de la Marina que se reunieran con él en el Nuevo Mundo 5 días después para la entrega. Luego derrocó al gobierno mundial bajo otra identidad. Stelbonecom no tenía tiempo para cumplir con ningún compromiso. Rakuya no tenía prisa. Quería familiarizarse primero con su nueva invocación al máximo y quedarse unos días en la isla Gyojin. Con tantos piratas llegando, era probable que hubiera altercados. Para evitar problemas, montaría guardia. Si pasaban unos días tranquilos, podría marcharse con la mente despejada. De acuerdo. Mejor le doy un recordatorio a Stelbonecom, o habré esperado en vano. Volvió a sumergirse en el agua. De vuelta a Sabaody. Ni rastro de Kong. Bajó a Impel Down. Seguía sin haber señales. Se dirigió a Enies Lobby. Nada. Así que dirigió su mirada al antiguo emplazamiento del gobierno mundial en la línea roja y ascendió flotando hasta la meseta marcada por las cicatrices. El velo de energía mística hacía tiempo que se había desvanecido de su rostro. No se molestó en ocultarse. Ahora era Rakuya, no Ryujun. Sin la capa de nube roja, era el pirata de los 10.000 millones de vallas, Rakuya. Mientras buscaba, se le ocurrió una idea. Sistema, ¿tienen una máscara facial permanente que pueda comprar una sola vez con puntos para que nadie pueda leer mi rostro? Ding. Disponible. ¿Cuántos puntos? 500. ¿Barato? Entonces, ¿por qué me costó 1000 la sudario místico la última vez? Ding. La compra anterior ocultaba el aura, el cuerpo y la voz. Era avanzada. El objeto actual solo cubre el rostro, no el aura, el cuerpo ni la voz. Por lo tanto, es un objeto permanente por 500. Cómpralo. En su mano apareció una máscara, negra como la noche y sin adornos. Se la puso sobre el rostro y sintió una extraña sensación de encierro. ¿Eso es suficiente? Sí, presentador. A menos que alguien rompa la máscara, su rostro no podrá ser reconocido. ¿Los 5 ancianos? No puedo. Bien. La probó y luego guardó la máscara. Como Rakuya, aún no la necesitaba. Su puntuación bajó a 400 puntos. Otros 500 menos. Ni de lejos es suficiente. Es hora de apretar a alguien. En las ruinas de la Tierra Santa de Mariejois, los marines trabajaban como hormigas, reconstruyendo. Stelbonecom era un manojo de nervios. No había olvidado el acuerdo de hacía 5 días. Simplemente no podía romperlo. El gobierno estaba en ruinas. La máxima autoridad estaba desaparecida o muerta. Si esto se gestionaba mal, el mundo estallaría. Los marines correrían un grave peligro. Comparar a almirantes y vicealmirantes con los 5 ancianos era una tarea sencilla. Se concentró en la búsqueda de la línea roja. Ahora que los ancianos habían reaparecido, la preocupación por sus hombres capturados lo atormentaba, y con cada hora que pasaba, su ansiedad aumentaba. ¿Los matará Rakuya? Zephyr, Sengoku, Borsalino, Sakazuki. ¿Están vivos o muertos? Quería dar caza a Rakuya, pero el mocoso se movía como el viento y había desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde iba a buscarlo? Oye, viejo. Una figura apareció ante él. Tú, Rakuya. La amable e inofensiva sonrisa dejó a Stelbone con los ojos muy abiertos. Él simplemente se preguntaba dónde encontrar al niño, y el niño lo encontró a él. Soru. Endurecimiento del armamento. Shigan. La velocidad de un almirante de flota no era ninguna broma. Los 6 poderes que tenía en sus manos superaban con creces a la mayoría de los vicealmirantes y almirantes. La punta de su dedo endurecido atravesó el cuerpo de Rakuya. El agua se separó con un siseo cuando la silueta licuada se partió y él la atravesó limpiamente. Los marines a su alrededor sintieron el cambio y se giraron. La reacción se extendió. Los obreros se quedaron paralizados. Todas las cabezas se volvieron hacia el lugar de los hechos. Almirante de la flota. ¿Quién es ese? Rakuya. Es Rakuya. Incluso en medio de esta concentración de poder, la silenciosa llegada del hombre heló la sangre. El empuje de Stelbone hizo estallar el agua. En un instante, el arroyo disperso se reagrupó y se fundió de nuevo con la figura tranquila y serena de Rakuya. Inútil, hueso de acero. No malgastes tus fuerzas. Te di 5 días. No te presentaste. Incumpliste el trato. ¿Acaso creías que era fácil manipularme? Almirantes y vicealmirantes se fundieron con Soru, rodeándolo en un instante. Rakuya permanecía suelto como una caña, completamente despreocupado. Rakuya, estás rodeado.
Libera a los dragones celestiales y a nuestros almirantes y vicealmirantes. De lo contrario, morirás de forma horrible. El primer ataque de Stelbone había fallado. Su voz se volvió monótona y oscura. ¡Ay, qué miedo tengo! Aunque me reúnan todos los del cuartel general de la Infantería de Marina, ni siquiera me tocarían un pelo. ¿De dónde sacaste el valor para decirme semejantes tonterías? El desprecio mordaz ennegreció el rostro de Hueso de Acero. El armamento fluyó hacia su pierna. Atacó con rapidez y blandió su ar. Ramkyaku. Su viento cortante atravesó otra oleada de agua. El rocío estalló y llovió. Y entonces, para creciente horror de los marines, el agua dispersa se reunió una vez más y permaneció allí como Rakuya, sin cambios. Con Hueso de Acero, te dije que no funcionará. ¿Estás senil? ¿No lo entiendes? No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 90. Matarte sería como matar pollos. Lárgate. ¿Te estás volviendo senil? ¿Acaso no entiendes palabras sencillas? Preguntó Rakuya con voz arrastrada. Su cuerpo se reformó a partir de agua en el aire mientras miraba a Stelbone con abierto desprecio. ¿No es una logía? Ese no es un fluido natural. La estocada de Kon lo había atravesado sin hacerle nada, y parecía más nervioso que Rakuya. ¿Fluido? ¿Quién te dijo que yo era un usuario de logía? Rakuya sonrió, engreído y sin prisa. Los marines lo rodearon por todos lados. Almirantes, vicealmirantes, incluso el propio almirante de la flota lo fulminaron con la mirada. Rakuya. ¿Dónde está Tsuru? Libérala. El rostro de la vicealmirante Tsuru se tensó y su voz se volvió fría. ¿Tsuru? Rakuya se encogió de hombros. Lo siento. Ha cambiado de bando. No quiere saber nada de vosotros, los marines, y ahora sirve bajo mis órdenes. Tonterías. Tsuru jamás se uniría a los piratas. ¿La torturaste? Las manos de Tsuru temblaban. Había cansancio en sus ojos. ¿Tortura? ¿Crees que todo el mundo recurre a las artimañas de los marines para conseguir lo que quiere? La risa de Rakuya era afilada como un cuchillo. Impudente. Las venas de Stelbone se marcaban. La rabia emanaba de él. Un poder inmenso brotó de su cuerpo, el haki de armadura lo ennegreció de pies a cabeza. Se abalanzó y lanzó un puñetazo con toda su fuerza, el aire silbando alrededor de su puño. Auge. El agua salpicaba con fuerza. Luego, el agua dispersa se reunió de nuevo y se elevó formando la silueta despreocupada e impasible de Rakuya. Con Hueso de Acero. Tus hombres y esos dragones celestiales están bajo mi custodia. Incumpliste nuestro acuerdo de 5 días. Eso tendrá consecuencias. ¿Qué precio? El rostro de Kon se había puesto azul acero. 5 días. 25% de interés. Tus hombres y los dragones celestiales han estado comiendo y durmiendo a mi costa. Me debes 20.000 millones de berries adicionales en concepto de daños y perjuicios. Nombró a la figura sin pestañear, ignorando cómo se ensombrecían los rostros de Kon y Gap. Ni en tus sueños. Kon masculló las palabras entre dientes. 5 días y 20.000 millones. ¿Acaso Rakuya creía que el gobierno era una oveja gorda a la que podía esquilar a su antojo? Kon rugió, un trueno con forma humana. Saltó, sus palmas hendieron el aire, un halcón en picada, su sombra engullendo a Rakuya por completo. Ruidoso. Rakuya ni se inmutó. Dejar que Kon se balanceara sobre él una y otra vez ya le estaba cansando. ¿Acaso el viejo se creía presa fácil? Repulsión. 1000 veces mayor. Un poder explosivo emanó de la mano derecha de Rakuya. El aire se estremeció y retumbó. El puñetazo de Kon impactó contra el de Rakuya. La onda expansiva resquebrajó el cielo. La repulsión lanzó a Kon hacia atrás. Todo su cuerpo se convulsionó. Una agonía como un rayo lo atravesó, desfigurándole el rostro. Estallido. La onda expansiva le recorrió el brazo. Ante un centenar de ojos atónitos, el brazo derecho del almirante de la flota, reforzado por el armamento, se hizo añicos. Un solo golpe. Desaparecido. Te lo advertí, dijo Rakuya. No me hiciste caso. Considera ese brazo como una lección.
Stelbone Com, almirante de la flota del cuartel general de la Infantería de Marina, comandante de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, un auténtico combatiente de élite, acababa de perder el brazo de un solo golpe. Nadie quería creer lo que había visto. El cuerpo de Com temblaba. Un sudor frío le empapaba. Un dolor punzante lo atravesaba como cuchilladas. Su voluntad era de hierro, y en segundos logró reprimir el aullido, pero el tormento seguía grabado en su rostro. Rakuya extendió la mano en el aire y arrancó a un hombre atado como si fuera mercancía. La figura era un despojo. La sangre le cubría el rostro. El cabello le colgaba en mechones sucios. Era prácticamente irreconocible. Un dragón celestial. Sam Charmaco. Déjenlo ir. Liberen a Sam Charmaco inmediatamente. Los vicealmirantes aullaban hasta quedarse afónicos. Kon alzó la cabeza. Miró fijamente al prisionero en manos de Rakuya, con ojos oscuros. No te atreverías a matar a un dragón celestial. Dime tu precio. ¿Cuántas vallas? ¿Que no me atrevería? La sonrisa de Rakuya se desvaneció. Era lo más gracioso que había oído en todo el día. Al percibir la frialdad en su voz, Kom se retractó rápidamente. Suéltalo. Dime tus condiciones. 20.000 millones. 30. Lo que sea necesario, los marines pagarán. ¿Sí? ¿Ahora sí? Los ojos de Rakuya brillaron. Si me hubieras hablado así en cuanto llegué, tal vez lo habría considerado. Pero ahora es demasiado tarde. Un destello frío cruzó su mirada. Su mano derecha se tensó. No. No lo mates. Detener. Com, Garp, Zuru, Onigumo y una docena de vicealmirantes irrumpieron en Zoru, lanzándose hacia Rakuya para arrebatarle el dragón celestial de sus manos. Eran rápidos. No más rápidos que Rakuya. Soltó una risita tímida y sin gracia. Alzó la palma de la mano. La repulsión se apoderó de él. Ruido sordo. El poder irrumpió en Saint Charmaco. Ante la mirada de todos los presentes y Rakuya lo aplastó. La sangre brotó a borbotones. El dragón celestial murió en el acto. Garp apretó la mandíbula. El rostro de Tsuru palideció. Onigumo y un grupo de vicealmirantes mostraron los dientes, con los ojos llameantes. Maldito seas. Kon volvió a embestir con su izquierda, y el anillo de marines atacó como uno solo desde todos los ángulos. Endurecimiento de armamento. Puño de hierro. Fruta lavada. Ramkyaku. Shigan. Una tormenta de golpes convergió para borrar a Rakuya del lugar donde se encontraba. Repulsión. Shinra Tensei. Rakuya dejó caer el brazo a su lado. Conforme se acercaban los ataques, el espacio se distorsionó a su alrededor. Todos los marines se congelaron en plena carga, atrapados como si el aire se hubiera convertido en hierro. A un paso de mí, masacraros a todos vosotros es como matar pollos. Ahora, largaos. Su voz resonó como un trueno en sus cráneos. La repulsión se disparó. Los vicealmirantes salieron volando como hojas al viento. Los avances se truncaron. Los cuerpos rebotaron contra los escombros. Ninguno de ellos pudo acercarse a Rakuya. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 91. El negocio está en auge. Tras repeler todos sus ataques, Rakuya juntó las manos a la espalda, con la mirada fría. En 10 días, tráeme 25 frutas del diablo para intercambiar por los rehenes. Si no lo haces, empezaré a matar. Hoy es tu advertencia. Se disolvió, y el agua se convirtió en niebla. El poco líquido que dejó tras de sí salpicó el suelo con un golpe sordo. Los marines quedaron atónitos. Almirante de la flota y llamen a un médico. A su brazo. Señor, espere, estoy llamando a un médico ahora mismo. Estoy bien, dijo con hueso de acero con un breve gesto de la mano. El gobierno contaba con varios veteranos capaces de colocarle un brazo artificial. La prioridad era rescatar a su gente de Rakuya. ¿Detener a Rakuya? No. Com sabía que no tenía ninguna certeza de poder derrotar a Rakuya. Si todos los vicealmirantes y almirantes actuaban a la vez, tal vez podrían resistir, pero ni siquiera eso era seguro. Lo más prudente era acudir a los 5 ancianos. Si uno de ellos tomaba la iniciativa, la situación cambiaría. Capturar a Rakuya requeriría planificación. Maldita sea. ¿Qué es esta racha de días?
El rostro de Kong se ensombreció hasta parecer esculpido en pizarra. Primero Rakuya, ahora esta nube fluida. Una calamidad tras otra. Almirante de la flota, nos dio 10 días. ¿Dónde vamos a encontrar tantas frutas del diablo? 25 no es poca cosa ni siquiera para nosotros. Sea difícil o no, los encontraremos. Informaré a los 5 ancianos. Si llega el caso, uno de ellos actuará. Una vez que capturemos a Rakuya, la familia que lo apoya tendrá que presentarse. Rakuya, entretanto, ya había abandonado las ruinas de Tierra Santa. Conseguir 25 frutas del diablo no fue difícil para el cuartel general de los marines. Tenían el personal necesario. Era cuestión de tiempo. Mejor que los marines las cazaran a que malgastara su propio dinero comprándolas. Por eso les había concedido 10 días generosos. Si volvían a fallarle, mataría a los rehenes. Zephyr, Sengoku, Sakazuki y Borsalino. Aún no podía matar a los 5 ancianos. ¿Almirantes y vicealmirantes? A esos sí. Una vez resuelto ese asunto, Rakuya pasó 2 días vagando por el mundo antes de regresar a la isla Gyojin. El lugar era bullicioso, animado hasta el punto de vibrar. Dondequiera que miraba, las calles estaban repletas de isleños. Los piratas ya habían invadido la zona. Los lugareños habían pasado de ser asustadizos a cordiales en cuestión de días, y el antiguo temor se estaba desvaneciendo. Sin embargo, lo que más le importaba a Rakuya en ese momento era el beneficio de su nueva línea de negocio. De vuelta en el palacio Ryū, mandó llamar a Neptuno inmediatamente. Mi señor, dijo Neptuno, haciendo una profunda reverencia. ¿Cuáles son sus órdenes? 2 preguntas. Por favor, pregunte. ¿Cómo va el negocio de vencer a un dragón celestial? Esa era la clave. Si el proyecto era rentable, el dinero fluiría a raudales. Ganar cientos de millones en un día sería pan comido. Prosperando, mi señor. Muchos piratas odian a los dragones celestiales hasta la médula. En tan solo 2 días, el negocio se ha disparado. Ayer mismo recolectamos 100 millones de bayas y conseguimos 2 frutas del diablo. ¿Oh? ¿2 frutas? Ante la posibilidad de elegir, Rakuya prefería la fruta al dinero. La fruta significaba puntos. Los puntos significaban invocaciones. Buen negocio. Como se esperaba. ¿Y el túnel? ¿Han pasado barcos por allí? Tal como lo previste. En 2 días, una avalancha de barcos piratas ha descendido por el paso submarino. El mundo está conmocionado por el túnel. Te llaman Dios. Rakuya asintió. Eso también lo había previsto. A partir de ahora, cobra 10.000 berries por cada barco que utilice el paso. Todos los ingresos irán a ti para el sustento de la isla. Como órdenes. Neptuno escuchó atentamente y asintió. El hombre que tenía delante ya no podía ser llamado humano. Monstruo era poco más que una descripción. Mi señor, hay algo que quisiera pedirle. El rey vaciló, claramente debatiéndose entre ambas cosas. Hablar. Sí, dijo, tomando aire. ¿De verdad destruiste el gobierno mundial? ¿Y arrasaste Tierra Santa? Que algo tan inmenso simplemente cayera, Neptuno aún sentía como si hubiera despertado en el mundo equivocado. ¿Cuándo se había aferrado la isla Gyojin a un muslo tan poderoso? Sí, dijo Rakuya sin disimularlo. Neptuno había visto lo suficiente como para deducirlo. La capa negra con nubes rojas era suya. La silueta y el emblema, inconfundibles. Entonces, aquel llamado nube fluida eres tú. Y tú eres nube fluida, dijo Neptuno, tragando saliva. Así es. Soy nube fluida. Y también soy el pirata con una recompensa de 10.000 millones que el gobierno quiere muerto. Se encogió de hombros. Una cosa más. De ahora en adelante, olvídense del nombre Rakuya. Solo usaré el título nube fluida. ¿Entendido? No se preocupe, mi señor. Ya he ordenado a nuestro pueblo que olvide su verdadero nombre. Para nosotros usted es nube fluida, y nada más. Neptuno había previsto la necesidad de una máscara y ya se había ocupado de ella. Jamás imaginé que de verdad hubieras derrocado al gobierno. Los piratas lo pregonan a los 4 vientos desde todos los puertos. Ahora eres el ídolo de la isla. ¿En serio? Rakuya soltó una risita irónica. No había planeado llamar tanto la atención. Si salía, los isleños lo rodearían con veneración y un buen puñado de abrazos. Eso sería y un inconveniente. Tráeme las frutas del diablo que hemos recolectado. Usa el resto del dinero para expandir la isla. Inmediatamente. Neptuno se retiró y regresó unos minutos después con un cofre en brazos.
Señor mío, estos son los frutos que hemos recogido estos últimos días. Rakuya levantó la tapa. Dentro había 5 frutas del diablo, que brillaban con extraños diseños. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia a @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 92. Soy una nube que fluye. Ahora dime por qué debería. 5 frutas del diablo yacían allí, con gruesos dibujos en espiral, burlescas gigantescas de frutas comunes. Ding. Se ha detectado energía anómala. ¿Desea recogerla? Absorbe, murmuró Rakuya. La luz bañaba las frutas. Ding. 4 frutas del diablo de tipo Zoan recolectadas, 3200 puntos otorgados. Ding. Se ha obtenido una fruta del diablo de tipo Paramecía, 900 puntos otorgados. Total. 4100 puntos. Rakuya asintió y echó un vistazo a su panel de puntos. Saldo. 4600. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien se colaba en el palacio Ryugu, acercándose rápidamente. Se puso la máscara negra sin rasgos distintivos con un movimiento fluido. No había necesidad de que un extraño viera su rostro. La presencia se detuvo frente a la puerta, vacilando como un ladrón. ¿Quién es?, preguntó Rakuya con voz fría. Neptuno se estremeció. No había sentido a ni el ladrido repentino lo sobresaltó. Contaré hasta 3. Si no entras, atente a las consecuencias. Rakuya fijó la mirada en las puertas, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. 3 latidos. Nadie entró. El puño de Rakuya relampagueó. Auge. Las grandes puertas se abrieron de golpe hacia adentro. Una figura surgió del polvo, ahogándose. Cof, cof. Los ojos de Rakuya permanecieron gélidos. ¿Quién eres y por qué merodeas por mi palacio? El intruso aparentaba unos 20 años, un joven delgado. Por la forma en que apenas había esquivado la finta de Rakuya, su velocidad era impresionante. El tipo de pirata que destacaba tanto en la huida como en la caza. ¿Quién eres?, replicó el hombre, enfurecido por la hostil recepción. ¿Quién soy yo? Esa es mi pregunta. Entraste aquí solo. ¿Qué estás tramando? Dijo el joven con una sonrisa burlancia. Soy Úrfole, de la Alianza del Nuevo Mundo, capaz de plantar cara a la tripulación de Barba Blanca. Incluso Roger y Barba Blanca prefieren no meterse con nosotros. Sé inteligente y llévame ante Lord Nube Fluida. Rakuya soltó una carcajada antes de poder contenerla. ¿Presumir de una alianza que pudiera rivalizar con la de Barba Blanca y Gold de Roger? ¿Acaso este chico tenía idea de a qué atenerse? Aún así, esta última afirmación despertó su interés. ¿Y por qué quieres a Nube Fluida?, preguntó Rakuya en tono burlón. Está muy ocupado. Cuidado con lo que dices. Espetó Úrfole, como si Rakuya acabara de blasfemar. ¿Cómo te atreves a pronunciar el nombre del señor Nube Fluida con tanta ligereza? ¿Acaso quieres morir? Rakuya arqueó una ceja. Otro fanático de la Nube Fluida. Olvida si vivo o muero. ¿Por qué lo buscas? Por una vez, sintió curiosidad. Cualquier otro ya sería una mancha en las baldosas. HMPH, dijo Úrfole, con la barbilla en alto, mirando con desdén a Rakuya y Neptune. El señor Nube Fluida derrocó el sol o al gobierno mundial, aplastó a los 5 ancianos y condenó a los dragones celestiales a ser golpeados día tras día en la isla Gyojin. Sus hazañas son una nueva epopeya, una gesta que jamás alcanzaremos. Mi admiración es como un río sin fin, como una gran inundación imparable. Basta, le interrumpió Rakuya con una mueca de dolor. Un elogio así le hacía sentir hasta las mejillas arder. Sencillo. ¿Por qué quieres verlo? Está ocupado con asuntos de estado. Si esto es una nimiedad, no perderá el tiempo con un niño. HMPH, dijo Úrfole, enderezando los hombros. Llévenme ante Lord Nube Fluida. Lo tomaré como mi amo. El brillo en sus ojos hacía evidente su adoración. Vete. No te verá ni te aceptará como discípulo, dijo Rakuya con un gesto de la mano, como si espantara una mosca. ¿Aceptar un discípulo? Solo los tontos se ofrecían para semejante lío. Maldito seas. Ni siquiera me has llevado ante él. ¿Con qué fundamento dices que no me aceptará? Los ojos de Úrfole se enrojecieron. Se abalanzó hacia adelante. Si no me guías, te agarraré y te obligaré. Rakuya sonrió complacido.
Ufole era rápido, casi tan rápido como Zoro, pero comparado con un soberano del mar a su máximo nivel, era como arrastrarse. En un abrir y cerrar de ojos, Ufole lo alcanzó, arrebatándole la palma de la mano. Si no me aceptas, perdona mi descortesía. La confianza iluminó su rostro. Rakuya suspiró, extendió un puño y golpeó la palma de Ufole. Ufole giró la cintura con agudos instintos, apenas logrando esquivarlo, y luego atacó la espalda de Rakuya. No está mal, dijo Rakuya, genuinamente sorprendido. Levantó la mano derecha. La repulsión surgió, seguida de la gravedad. Las dos fuerzas se abalanzaron sobre Ufole como una prensa, inmovilizándolo en el aire. «Maldita sea», exclamó el joven entre dientes, con los ojos muy abiertos. «¿Qué poder es este?» Rakuya se levantó y lo examinó. «Vete. Por tu devoción a Nube Fluida, no te mataré. Él no te llevará». «¿Con qué fundamento?» «Solo Nube Fluida lo decide». «¿Quién eres tú para hablar por él?» «¿Con qué fundamento?» La risa de Rakuya fue suave y fría. «Soy Nube Fluida. Ahora dime por qué debería serlo». Las palabras impactaron como un martillo. Todo el cuerpo de Ufole se estremeció y se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados por la incredulidad. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia arroba por a comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 93. Capítulo 93. Te deseo suerte. ¿Tú eres el señor Nube Fluyente? La expresión de Ufole pasó de la arrogancia al miedo y luego a la sorpresa absoluta en un abrir y cerrar de ojos. Rakuya casi podía ver la tormenta en la cabeza del niño. El asombro, la incredulidad, la veneración. Solo pudo esbozar una sonrisa irónica. ¿Tú eres realmente Nube Fluida? ¿El que derrotó al gobierno mundial, arrasó Tierra Santa y tiene a los dragones celestiales colgados en la isla Gyojin recibiendo palizas a diario? Incluso suspendido en el aire, la alegría y la emoción de Ufole se desbordaron en su rostro como una marea. Milímetros. Rakuya inclinó la cabeza. Ante esa confesión, Ufole casi se desmaya del susto. Señor Nube Fluida. Señor Nube Fluida, por favor, libérame. He venido a tomarte como mi maestro. Por favor, acéptame. Déjame ser tu discípulo. Suspendido en el aire, temblaba de pura euforía. Dije que no tomo discípulos, respondió Rakuya con voz monótona. El pánico se apoderó de Ufole. Señor Nube Fluyente, eres mi ídolo. Si hubiera sabido que estabas aquí, jamás te habría ofendido. Por favor, no me tomes en cuenta mi descortesía. Si te desagrada, me arrodillaré ahora mismo y te haré una reverencia. Te lo ruego, acógeme. No. Rakuya se negó sin siquiera pestañear. ¿Por qué? El rostro de Ufole se contrajo. Había venido a la isla Gyojin con un solo propósito, y lo habían abatido con la misma facilidad con que una cuchilla atraviesa papel. Porque no quiero. Señor, dame una oportunidad. Demostraré mi valía. Por favor. La tenacidad en sus ojos le indicó a Rakuya que el chico lo seguiría molestando durante días. Mejor poner un listón que nadie pudiera superar. Bajó a Ufole al suelo. Si insistes en unirte a Nube Fluida, debes superar 3 pruebas. ¿3? Con 10 me basta. Las aprobaré todas. La esperanza de Ufole volvió a brillar con fuerza. Una oportunidad seguía siendo una oportunidad. No cantes victoria todavía, dijo Rakuya, arrojándole un cucharón de agua fría. Probablemente suspendas el primero. Ufole palideció. ¿Qué tipo de prueba ni siquiera podía intentar? En 2 días, consigue 2 frutas del diablo. Si son Zoan, necesitarás 3 para superar la primera prueba. Rakuya planteó las condiciones con un tono suave que no se correspondía con su brutalidad. Conseguir 2 frutas en 2 días era una hazaña que incluso los veteranos considerarían imposible. Las frutas del diablo eran invaluables y escasas. Incluso con los contactos adecuados, sin 600 o 700 millones de bayas, nadie las vendería. Y eso suponiendo que hubiera alguna disponible. Tan solo la primera condición debería haber mantenido a Ufole a 1000 millas de distancia. Y 2 días. 2 días no eran nada. Rakuya podría lograrlo gracias a su influencia. Que un pirata novato con una recompensa de 200 millones lo hiciera en ese lapso era otra historia completamente distinta. 2 frutas o 3 zoans, repitió Ufole con los ojos muy abiertos.
Sabía perfectamente lo que eso significaba. Incluso robar o asaltar a alguien sería muy improbable, y luego llevarlos a Flowing Cloud antes de la fecha límite era otra capa imposible. Señor, esto es imposible. Gritó Ufole con la voz quebrada. Si no puedes superar la primera prueba, ¿qué te capacita para ser mi discípulo? Rakuya abrió los ojos, con la mirada serena. Un instante antes, el muchacho había jurado que superaría 10 pruebas. La realidad se había impuesto y su bravuconería ya se desvanecía. Incluso con el nuevo túnel submarino, el trayecto de la isla Gyojin a Sabaody sigue llevando un día entero. Ida y vuelta son 2 días. Viajar solo me consume todo el tiempo. ¿Cuándo podré buscar una fruta del diablo? Rakuya hizo una pausa. Buen punto. Entonces te enviaré. Toma este amuleto. Si consigues 2 frutas del diablo que no sean Zoan, o 3 Zoan, en 2 días, apareceré a tu lado al instante. Así no tendrás que viajar. ¿Qué te parece? Ufo le frunció el ceño. 2 días para obtener frutas del diablo seguían siendo una gota en el océano. Pero si no lo intentaba, se arrepentiría para siempre. Su mirada se endureció. De acuerdo. 2 días. Los encontraré. Temblaba de convicción. El camino por delante era peligroso y lleno de peligros, pero no era un callejón sin salida. Aún quedaba un resquicio de cielo. Si luchaba por él, quién sabe. Rakuya no pudo más que negar con la cabeza ante la terquedad del muchacho. Entonces te deseo suerte. Para Rakuya, era una tarea diseñada para hacer retroceder a Ufole. No esperaba que el chico se estrellara de cabeza contra la pared. Chasqueó los dedos. Un talismán apareció en la palma de Ufole, y antes de que el joven pirata pudiera volver a hablar, Rakuya lo arrastró al espacio del sistema. Soberano del mar, únete a todas las aguas. La voz de Rakuya se apagó y su figura desapareció. En el gran salón, el rey Neptuno permanecía inmóvil, con los ojos desorbitados. ¿Él desapareció? Al instante siguiente, Rakuya apareció con Ufole en el nuevo mundo. No se molestó en comprobar en qué isla se encontraban. El lugar estaba, a simple vista, bajo la esfera de influencia de Barba Blanca. Un hilo de luz y Ufole volvieron a aparecer ante él. Aquí tienes un mapa de esta nación y un registro permanente. Si superas la primera prueba en 2 días, es tu propia suerte. Si fracasas, no vuelvas a buscarme. Rakuya inclinó la barbilla hacia el cielo. Encontraré esos frutos. Los encontraré. Señor nube fluyente, espérame. Seré tu discípulo. Ufo le gritó a las nubes, rebosante de confianza. Te deseo suerte. Rakuya levantó una mano en señal de despedida y desapareció, dejando a Ufole solo con la persistente admiración por los métodos de un dios. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 94. Felicidades, ahora eres un pirata de 500 millones de belis. Señor Dios. Señor Ryujun. Dios. Ufo le estiró el cuello, gritando y mirando a su alrededor, pero no había rastro de Ryujun. ¡Qué fuerte! ¿Eso fue transposición espacial? Hace un momento estaba en la isla Gyojin, y en un abrir y cerrar de ojos estoy en el nuevo mundo, en territorio de Barba Blanca. Tiene que ser teletransportación. ¿Qué tan poderoso es Lord Ryujun? Murmuró, con una admiración desbordante por Ryujun. Señor Dios, espérame. Tras dejar a Ufole, Rakuya regresó a la isla Gyojin. Durante esos 2 días, se sucedieron una tras otra noticias que conmocionaron al mundo. Primero llegó la bomba informativa de que un hombre llamado Ryujun había aniquilado Tierra Santa y asesinado a los 5 ancianos. Ese único informe se extendió por todo el mundo como un huracán. Justo cuando los piratas de todo el mundo estaban a punto de aprovechar ese vendaval y bombardear Marineford, llegó una actualización aún más asombrosa. Los 5 ancianos estaban vivos. El impacto de ese titular fue comparable al de un terremoto de magnitud 12. Los piratas, que se habían vuelto arrogantes tras la caída del gobierno mundial, al instante se retrajeron y guardaron silencio. Solo Rakuya conocía la verdad sobre su regreso. Para todos los demás, los 5 ancianos eran simplemente demasiado fuertes para morir. Dios mío, algo grande ha sucedido. El rey Neptuno entró apresuradamente desde afuera, agitado y sin aliento. ¿Qué es? Dios mío, los 5 ancianos no murieron. Sobrevivieron.
Su rostro palideció. Si los 5 ancianos vivían, la isla Gyojin podría convertirse en un objetivo prioritario para la erradicación. Los dragones celestiales estaban allí, sufriendo tormentos insoportables para cualquier humano. Si eso llegaba a oídos de los 5 ancianos, sin duda moverían cielo y tierra para aniquilar la isla Gyojin. Rakuya fingió sorpresa. Sabía mejor que nadie si esos 5 fósiles habían muerto, pero ante Neptuno aún así montó un espectáculo. ¿Sobrevivieron? Salió en el periódico. Neptuno, presa del pánico, le metió un periódico en las manos a Rakuya. Rakuya lo tomó y lo hojeó. Personajes llamativos y audaces brillaban en la portada. Las máximas autoridades del gobierno mundial, los 5 ancianos, no están muertos. El texto era breve, pero su impacto era devastador. Unas pocas líneas bastaron para sofocar la creciente ola de rebelión pirata y apagar las llamas, sirviendo como advertencia para todos. Al mismo tiempo, la historia inundó todos los rincones del mundo. Piratas, marines y civiles por igual lo sabían. Debajo del titular había una ilustración, nítida y clara, que mostraba 2 figuras. Rakuya sonrió levemente. Aquellos 2 no eran otros que él y Conejo Melocotón. En la imagen, vestía la túnica negra con estampado de nubes carmesí, frío y distante, su presencia era imponente. Un cartel de recompensa. Era la nueva orden de búsqueda y captura del gobierno. Hombre misterioso, Liu Yun. Recompensa de Belly. Crímenes. Destrucción del gobierno mundial, devastación de la Tierra Santa Mer y Geoise. Por orden suprema del gobierno mundial, se inicia una búsqueda internacional de Liu Yun. Quien proporcione información que conduzca a su captura será recompensado con 500.000 Belly. Rakuya soltó una risita. El gobierno se estaba desangrando para conseguirlo. Junto a él en el cartel estaba Coneja Melocotón. Como no había atacado durante el incidente, su recompensa era mucho menor que la de él. Cómplice misterioso. Recompensa de Belly. Delito. Asociado del misterioso hombre Liu Yun. Recompensa por información. 200.000 Belly. El mundo entero estaba ahora obsesionado con el nombre Liu Yun. Lo que más les impactó fueron los 5 ancianos. ¿Sobrevivir a un cataclismo apocalíptico como ese, sin morir? Mucha gente contuvo el aliento con un nudo en la garganta. ¿Qué tan increíblemente fuerte había que ser para sobrevivir a semejante explosión y onda expansiva? Durante un tiempo, innumerables piratas guardaron silencio. Esa presión invisible les impedía jugarse la vida. Si ni siquiera Liu Yun pudo matarlos, entonces su poder era inimaginable. Atacar temerariamente el cuartel general de los marines sería un suicidio. Señor Dios, hemos capturado a los dragones celestiales y estamos castigando aquí, en la isla Gyojin, a esos supuestos nobles del mundo. ¿Vendrán los 5 ancianos a rescatarlos? ¿O simplemente destruirán la isla Gyojin para siempre? No se preocupen. Los 5 ancianos son usuarios de frutas del diablo. Si se atreven a bajar aquí, será como buscarse la muerte. Si es necesario, los mataré de nuevo y garantizaré la seguridad de la isla Gyojin. La serena dominancia de Rakuya disipó las preocupaciones de Neptuno. Entonces te doy gracias, señor Dios. Neptuno hizo una reverencia y se retiró. Más allá de la caída del gobierno y el regreso de los 5 ancianos, el gran túnel submarino de Rakuya fue otra sensación. Los piratas llegaban en masa. La isla Gyojin estaba a rebosar. Toda la isla vibraba con el bullicio y las peleas, pero todos los piratas acataban las normas establecidas. Nadie se atrevía a saltarse las reglas. Porque esta isla estaba bajo la protección de Liu Yun, y ninguno de ellos se atrevía a comportarse de forma indisciplinada. El negocio de derrota a un dragón celestial también estaba en auge. En tan solo unos días, cientos de piratas habían participado. El patio de espera era un escenario de miseria. Todos los dragones celestiales estaban irreconocibles, empapados en sangre y maltrechos hasta la médula. Aún así, se aferraban a la vida. Cuando anhelaban la muerte como liberación, ésta se les negaba. Peor aún, al borde de la inconsciencia, recuperaban la lucidez de golpe. Aquella inexplicable maldición los alcanzó a todos. En 2 días, los 5 ancianos recibieron la noticia de que la isla Gyojin retenía a dragones celestiales. Aún se debatía cómo responder. Arriba. Rakuya se acercó a la cama de Coneja Melocotón y le dio la vuelta a la colcha. La niña había dormido 2 días seguidos. Coneja Melocotón se estiró, parpadeando para despejar sus ojos del sueño. Captó la mirada burlona de Rakuya y se incorporó. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es?
Has dormido 2 días y 2 noches. Si no te hubiera despertado, podrías haberte dormido hasta la muerte, rió Rakuya, y luego le entregó el periódico mientras ella aún estaba medio dormida. Aquí tienes. Recién llegado del gobierno. Enhorabuena, ahora eres un pirata de 500 millones de belis. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 2 comentario queda 1 voto capítulo 95. Gran parte de este mérito es tuyo. ¿Qué? ¿Una oferta de recompensa? ¿Un pirata por 500 millones de belis? Momo Usagi acababa de despertarse. Todavía tenía la cabeza aturdida y pensó que debía haber oído mal. Solo cuando Rakuya deslizó el periódico entre sus manos se dio cuenta de que aquello no era un sueño. ¿Qué es esto? Tu cartel de búsqueda. Ahora eres un pirata de alto rango. Da miedo, ¿verdad? Rakuya sonrió con picardía en los ojos. ¿Una pirata de alto rango? ¿Cómo es posible? Yo no he hecho nada. Momo Usagi seguía perpleja. ¿Cómo podía valer 500 millones de beli? No había hecho nada en los últimos días más que dormir. ¿Acaso había salido sonámbula, había abatido a unos dragones celestiales y se había ganado una recompensa? Tras darle vueltas al asunto un rato, se rindió y bajó la mirada hacia la lámina. Líneas de texto denso pasaron fugazmente ante sus ojos. Luego vio los dos retratos. Su bello rostro se descompuso por la sorpresa. Parpadeó y sus labios carmesí se curvaron en una O. Yo soy en realidad un pirata de 500 millones de belis, sabía perfectamente lo que eso significaba. Hacía apenas unos días, se había limitado a observar cómo Rakuya derrocaba al gobierno mundial y arrasaba Tierra Santa. Ni siquiera había lanzado un puñetazo. Nunca imaginó que el gobierno la incluiría también en la lista. Lobo pagano. Esto es culpa tuya. Soy una pirata de 500 millones de belis por tu culpa. Momo Usagi le mostró los dientes, hinchada de orgullo. Todo esto fue culpa de Rakuya. ¿Por qué culparme a mí? Claro, yo aniquilé al gobierno mundial, pero tú también contribuiste. Parecía completamente tranquilo, sin mostrar la menor culpa. Yo. ¿Cómo puedo contribuir? Ella miró sin comprender. Simplemente se había quedado apartada a un lado. Con una belleza como tú presente, ¿cómo iba a desaprovechar una oportunidad única para lucirme? Sin ti, no habría hecho una entrada tan espectacular. No me habría esforzado tanto. Gran parte del mérito es tuyo, dijo Rakuya con un tono juguetón. Un rubor tiñó las mejillas de Momo Usagi. ¡Ah! ¡Qué lujurioso! ¿Quién te va a creer? Piénsalo, Momo Usagi. De ser un engranaje sin rostro en el cuartel general de la Marina a un pirata con un valor de 500 millones, eso sí que es un ascenso meteórico. ¿No deberías agradecérmelo? Gracias. Me persiguen los marines por tu culpa, ¿y quieres que te lo agradezca? Idiota. ¿Te ha entrado agua de mar en la cabeza? ¿Agua de mar? Estamos a 10.000 metros bajo el mar, en la isla Gyojin. ¿Crees que no tengo la cabeza llena de agua? Traerte hasta aquí me costó un gran esfuerzo. ¿Sabes cuántas veces tragué saliva para llevarte conmigo? Me dejé los dedos molidos, y ni siquiera me lo agradeces un poquito. ¡Ay, mi corazón! Necesito consuelo. Rakuya se transformó en payaso en un abrir y cerrar de ojos. PFF. Al verlo hacer el payaso, Momo Usagi soltó una carcajada. Oye, pervertido, normalmente te comportas de forma vulgar y descarada, pero cuando importa eres ridículo. Destruiste el gobierno mundial. Que los 5 ancianos sobrevivieran es una pérdida, claro, pero actuaste con tanta astucia y decisión. Se había convertido en una pequeña fanática sin darse cuenta. Ejem. Eso no fue nada. Puedo ser aún más ridículo. ¿Quieres intentarlo? Su voz bajó, maliciosa. Momo Usagi quizá fuera inocente, pero no era tonta. Vio enseguida a dónde iba esa mirada y se puso roja como un tomate. Pervertido. Degenerado. No tienes vergüenza. ¿De qué sirve la vergüenza delante de una chica? Sobre todo si es guapa. Cuanta menos vergüenza, mejor. Siguió molestándola hasta que le ardieron las orejas. Para un coqueto del siglo XXI como él, conquistar a Momo Usagi fue como espantar una mosca. Estás muerto en vida. El gobierno tiene a nube fluida con una recompensa de 2.000 millones de belis, y tú le has puesto una recompensa de 1.000 millones a Zephyr, Sengoku y los demás.
Eso te convierte en un pirata de 3.000 millones de belis. Eso está por encima de Barba Blanca y Roger. Solo 3.000 millones. ¿Y qué? Él lo desestimó con un gesto. 3.000 millones. ¿Era mucho? Para Rakuya, la cifra que imprimía el gobierno no significaba nada. Las recompensas eran solo papel. Más allá de atemorizar al mundo, ¿qué más hacían? No quería fama. Quería frutas del diablo. Si alguien le ofreciera 10 a cambio de su notoriedad, entregaría su reputación sin dudarlo, si es que tal cosa se podía negociar. Si 10 eran demasiadas, 500 millones por una fruta también le parecían bien. Incluso una sola fruta le bastaría. Comparadas con un número en un cartel, las frutas eran reales. ¿Solo 3.000 millones? Los ojos de Momo Usagi se abrieron de par en par. ¿Sabes lo que significan 3.000 millones? ¿Qué, que soy invencible? Sé perfectamente si lo soy o no. No necesito que el gobierno me lo diga. Su respuesta fue insulsa, pero irrefutable. Abrió la boca para replicar y no encontró nada que decir. En ese preciso instante, Rakuya sintió un tirón en el pecho. El amuleto de su ropa se resquebrajó. Había intercambiado 10 puntos con el sistema por 2 talismanes unidos. Si uno se rompía, el otro se haría añicos. 2 días antes, Ufole le había suplicado que lo aceptara como discípulo. Rakuya le había impuesto una prueba casi imposible y le había entregado un amuleto. Si Ufole tenía éxito, debía destruirlo. Ahora, la que Rakuya tenía en la mano se había desmoronado. Lo que significaba que Ufole lo había aplastado. ¿De verdad pudo encontrar frutas del diablo en 2 días? Murmuró Rakuya, frunciendo el ceño con duda. ¿Qué ocurre? Preguntó Momo Usagi al ver la expresión de su rostro. Nada. Un pequeño recado. ¿Quieres venir? Llevaba 2 días dormida. Un poco de aire fresco le vendría bien. Ella asintió. Rakuya no se molestó en seguir hablando. La envió al espacio del sistema, le cambió la ropa por una nueva y le entregó una máscara. Una vez lista, activó su habilidad de señor del agua. Un mapa fantasmal se desplegó en su mente. Un punto brillaba como un faro. La ubicación del amuleto se encontraba en una isla del Nuevo Mundo. Así que aquí estás. Se puso la capa negra de nubes rojas, se colocó la máscara sobre el rostro y desapareció. Se deslizó a través del espacio y cruzó 1000 li en un instante. Nuevo Mundo. Cierta isla. Ufole yacía en el suelo, hecho puré. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro cubierto de sangre, su pecho hundido. Jadeaba con dificultad, cada respiración una puñalada. ¿Qué pasó? Rakuya surgió de la nada y miró hacia abajo al joven destrozado. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 96. 9 colas, el zorro demonio. Ufole yacía tendido en la isla, con la respiración entrecortada. Con cada respiración, sangre fresca brotaba de la comisura de sus labios. Estaba al borde de la muerte. Señor, pronunció las palabras con dificultad, con los ojos inyectados en sangre. Señor, encontré las frutas del diablo. El éxtasis se reflejó en su rostro, pero el dolor lo desvaneció al instante cuando el movimiento le tensó las heridas. Sus facciones se contrajeron, sus labios temblaron. Aún así, la excitación no abandonaba sus ojos. Rakuya miró hacia los brazos de Ufole. 2 frutas del diablo, pesadas y con espirales ondulantes, estaban apretadas contra su pecho. La sangre las había empapado hasta darles un tono rojo apagado. Momo Usagi se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta, sin saber qué hacer. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó Rakuya con voz suave. De un barco al mando de Barba Blanca. Los robé. El rostro de Ufole era una máscara de sangre, pero aún así una brillante sonrisa brillaba en él. En sus ojos solo existían Rakuya y las frutas. 2 días. Había superado la primera prueba de Flowing Cloud. Robaste la flota de Barba Blanca para conseguir frutas del diablo. ¿No temes que te persiga hasta el fin del mundo? Rakuya negó con la cabeza. El chico tenía agallas. La sonrisa de Ufole se tornó casi pacífica. Si logro superar la prueba de nube fluida, ¿qué es la muerte para mí? Lo único malo es que no duraré. Señor, llévatelos. Considéralo una ofrenda de un discípulo que nunca llegó a arrodillarse. Su pecho se agitaba.
La sangre gorgoteaba. Incluso hablar le costaba caro. Era un hombre moribundo. ¿Vale la pena? Al ver la agonía de Ufole, Rakuya no pudo evitar un leve suspiro. ¿Desperdiciar tu vida solo para ser su discípulo? Solo un necio lo haría. Valió la pena. La sonrisa de Ufole no se desvaneció. Kof, señor nube fluida, toma los frutos y vete. No lo lograré. Rakuya lo observó un instante, luego alzó la mano derecha. Las dos frutas saltaron de los brazos de Ufole y cayeron en su palma. Ding. Energía misteriosa detectada. Absorber. Ding. Absorción completa fruta del diablo clase paramecía. 1000 puntos fruta del diablo clase logía. 1800 puntos Ding. Conversión exitosa, sus puntos se dispararon. El total ascendió a 7300. Ding. Una invocación de personaje disponible. Invoca ahora invocar. Rakuya echó un vistazo a la lista de personajes premium. Sin una cantidad de puntos de 5 cifras, cualquier personaje de primera categoría estaba fuera de su alcance. No. Ding. Además de la compra directa, puedes girar la lotería de invocación. Con 7300 puntos, gasta 5000 para realizar una tirada. Una lotería. Al igual que la última vez, es una tirada aleatoria. Como estás apostando 5000 puntos, tienes un 50% de probabilidad de obtener un personaje poderoso. ¿Y el otro 50%? No recibes nada, veo. El juego, con su deslumbrante despliegue de luces. Si ganas el premio gordo, alcanzas el cielo. Si fallas, vuelves al punto de partida. ¿Qué hay en el fondo común de 5000 puntos? No me digas que está lleno de genin de saldo que no durarán ni un segundo en este mundo. Timbre. El grupo incluye a Uchiha Madara, Senju Ashirama, Namikaze Minato, Sarutobi Hiruzen, Jiraiya, Orochimaru, Nagato, Nine Tails, el tercer Raikage y otros niveles superiores. Ahora sí que sí. Al menos no carne de cañón. Dudó. Entonces mordió. Jalar. Ding. Rodando. Éxito. Felicidades, has obtenido 9 colas. ¿9 colas? Se quedó paralizado un instante, luego se echó a reír. Había dado en el clavo. Un instante después, un 9 colas miniaturizado apareció en el espacio del sistema, con sus 9 colas moviéndose perezosamente. Maestro. MHM. Asintió, observando aquella forma engañosamente inofensiva. Cuando ese temperamento se encendía, era una calamidad hecha de pelo y colmillos. Por ahora, espere aquí. Abandonó el sistema y regresó a la brisa de la isla. Señor, aceptaste mis frutos. Eso significa que he pasado. Puedo morir sin remordimientos, dijo Ufole con una risita tonta. ¿Morirás aquí sin superar las 3 pruebas y crees que no es un precio demasiado bajo a pagar? Rakuya sintió un atisbo de culpa. El chico estaba así por culpa de su examen. Si Ufole no tuviera nada que ver, no se preocuparía. Pero este lío llevaba su sello. Conozco mi cuerpo. No tienes que consolarme. Creo que ya terminé. La sonrisa irónica de Ufole reflejaba más dolor que humor. ¿Morir? Sin mi permiso, ¿quién se atreve a dejarte morir? Me atrevo a dejarlo morir. No solo a él, sino también a ti. ¿Robas la bandera de Barba Blanca y crees que puedes irte tan tranquilo? La voz que resonó en el claro era arrogante y fría. Rakuya ni siquiera se giró. Así que Ufole había sido seguido. No había preguntado quién había herido al niño, y ahora ya no tenía por qué hacerlo. Maldita sea. Están aquí. El terror brilló en los ojos de Ufole. Gritó con voz ronca. Dios mío, corre. Es Marco el Fénix. Navega bajo las órdenes de Barba Blanca. Barba Blanca llegará en cualquier momento. ¿Barba Blanca? Rakuya miró a Ufole y sonrió. ¿Es muy fuerte? No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 1 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 97. Capítulo 97. Golpéalo hasta la muerte. Rakuya no pudo evitar reírse de la seria advertencia de Ufole. ¿Acaso el chico estaba muerto de miedo o simplemente no pensaba con claridad? Nube fluida, el hombre que arrasó Tierra Santa, ¿le tenía miedo a Barba Blanca? ¿Huir porque apareció un solo tripulante de la flota de Barba Blanca? Hoy Ufole se quedó paralizado, dándose cuenta de lo estúpido que sonaba su recordatorio en el momento en que Rakuya lo preguntó.
Flowing Claw fue quien puso el mundo patas arriba con una mano y lo aplastó con la otra. Destruyó el gobierno mundial. ¿De qué podría tener miedo? ¿Barba Blanca? En el peor de los casos, Nube Fluida y Barba Blanca se enzarzarían en una pelea que duraría días. Vencer a Nube Fluida era más difícil que ascender al cielo. Al ver a Ufole a punto de morir, Rakuya lo intercambió por un elixir. Toma. Toma. Vivirás. Con un movimiento de muñeca, una pastilla de color marrón nos describió un arco que se alojó en la palma de Ufole. Señor, ¿esto es sí? Hablas demasiado. No te va a matar. Rakuya frunció el ceño, su voz no admitía réplica. Ufole se estremeció ante el tono, luego lo tragó de un trago. Trago. Una luz cristalina y pura recorrió su cuerpo. Un suave resplandor lo envolvió de pies a cabeza. Ante sus ojos, la carne desgarrada comenzó a regenerarse a una velocidad visible a simple vista. ¿Qué es esto? Y incluso los ojos de Momo Usagi se abrieron de par en par. ¿Qué clase de medicina rescata a un moribundo de la muerte en un instante y, además, sella sus heridas? Sintiendo la vida recorrer sus venas, Ufole tembló de alegría. Gracias por salvarme, señor. Gracias. Rakuya lo desestimó con un gesto. Ufole, fue Marco el Fénix quien te hizo esto. Sí, tengo una técnica secreta para escapar. Aún así, me alcanzó. Apenas logré salir con vida, dijo Ufole con una sonrisa amarga. Si Nube Fluida no hubiera aparecido, habría muerto allí mismo. Ufole, entrégame las frutas del diablo. De lo contrario, te cortaré la cabeza. Una voz descarada resonó entre los árboles mientras un vendaval azotaba el claro. Un instante después, un grito agudo y penetrante rasgó el cielo, tan agudo que sacudía la mente, como el chillido de un ave sobre el mar. El sonido se extendió por toda la isla. El rostro de Momo Usagi se endureció. Ufole palideció. Un gran pájaro envuelto en llamas azules giraba bajo el sol, gritando una y otra vez mientras descendía en círculos. Marco el Fénix. Ufole no pudo contener el temblor de miedo. Aquello casi lo mata. Solo su as bajo la manga le permitió escapar. De no ser por Nube Fluida, ya sería un cadáver. Un fénix y Momo Usagi miró hacia arriba, aturdida. El ave llameante de la leyenda. Comandante de división de los piratas de Barba Blanca. Marco el Fénix. Ufole. Esas frutas no son tuyas. Si tocas la propiedad de Pops, mueres. La voz del joven resonó desde el fuego azul mientras el fénix se inclinaba, su intención asesina descendiendo como una ola gigante. ¿Quieres matarlo? ¿Tienes mi permiso? Rakuya inclinó la barbilla, sonriendo. ¿Quién te crees que eres? Con un violento aleteo, el fénix se lanzó en picado como una estrella fugaz, con las garras extendidas hacia la garganta de Rakuya. No tienes ni idea, dijo Rakuya con la mirada impasible. Ni el mismísimo Barba Blanca se atrevería a gritar así delante de mí. Menuda palabrería. ¿Te atreves a insultar a papá? Pues te mataré también. Quien alberga tanta intención asesina siempre paga un precio. ¿Un precio? La risa de Marco fue gélida mientras esas garras descendían con un destello. 9 colas. Rakuya no perdió ni un segundo. Sacó a la bestia invocada de su espacio del sistema y la colocó frente a él. En un instante, el pequeño zorro se hinchó, creciendo decenas de veces su tamaño original. La adorable criatura, del tamaño de un gato, se convirtió en una imponente máquina de matar, con 9 colas que azotaban el cielo. Amo. A sus órdenes. El chakra escarlata emanó rugiendo del zorro de 9 colas, un resplandor cegador que bañó la isla con una luz sangrienta. Mátalo a golpes, dijo Rakuya con voz monótona. Como desees. La malicia brotaba del 9 colas, espesa y sofocante. Ufole y Momo Usagi se quedaron paralizados, con la sorpresa reflejada en sus rostros. ¿Qué es eso? Tiene un aura tan repugnante. ¿Qué es él? Que incluso la expresión de Marco cambió. Pero inmutarse ahora sería convertirse en el hazmerreír. Siguió avanzando, con las garras clavadas en el suelo. Ante él se alzaba un coloso impregnado de maldad, cuyo poder empequeñecía el suyo por órdenes de magnitud. El chakra del zorro demonio de 9 colas se expandió como una tormenta, derramándose por toda la isla y engullendo todo a su paso. Maldita sea. ¿Qué es esa cosa? El rostro de Marco se tensó. Bajo esa bruma sintió una segunda fuerza, aún más aterradora. El 9 colas plantó sus patas y el mar mismo se agitó. No temía al agua salada. No era usuario de fruta del diablo. Podía cruzar el océano a toda velocidad si quería. Aquí de armadura.
Un brillo negro resbalaba sobre las garras de Marco mientras atacaba la cara del zorro. Humano necio. El zorro demonio dio un zarpazo. Una pata cargada de chakra impactó contra el golpe recubierto de Aki. Marco dio vueltas de campana durante decenas de metros, rebotando sobre la arena antes de detenerse en seco. El chakra maligno se aferró a su piel y penetró en su interior. ¿Eres un usuario de fruta del diablo y zoan mítica? Exclamó Marco, con los ojos muy abiertos. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 98. 9 colas contra Marco el Fénix. Las frutas del diablo comunes no podían crear semejante presencia ni tamaño. Solo una categoría se le acercaba. Las frutas zoan míticas. Estas poseían 3 formas, y la tercera era la forma de bestia colosal. Sin embargo, la forma en que el zorro había desviado el ataque de Marco con una sola pata resultó demasiado abrumadora incluso para una zoan mítica. No es una zoan mítica, dijo Rakuya con una leve sonrisa. Es lo que es por naturaleza. Díselo a un tonto, replicó Marco, con las pupilas dilatadas mientras volvía a zambullirse. La sonrisa de Rakuya perduró. Marco desconocía la existencia del mundo de Naruto, y mucho menos que Rakuya pudiera invocar monstruos de él. Esa ignorancia no era culpa suya. Miope. La voz de Rakuya era tranquila. 9 colas, muéstrale una muestra de tu poder. Haz lo que quieras. Mátalo si quieres. No permanecerá muerto. Quería ver cómo se desempeñaba el zorro demonio de 9 colas en el mundo de One Piece. Las invocaciones no sufrían escasez de chakra aquí, y su recuperación era asombrosa. Era casi como el Edo Tensei, pero sin sus inconvenientes. Así que ambos tenemos bestias, gruñó Marco. Veamos quién gana. Ante la corpulencia del 9 colas, Marco parecía un payaso haciendo piruetas. El zorro dio un salto, su cuerpo se volvió borroso, y de repente estaba sobre él, golpeándolo como si devolviera un saque. Auge. Chocaron y se separaron. Marco entrecerró los ojos. ¿Ese tamaño y aún así tan flexible? ¿De dónde salió esto? Con semejante poder, ¿cómo es posible que el mundo nunca haya oído hablar de él? Mientras dudaba, el 9 colas se movió rápidamente hacia su flanco. Un gancho de garra rasgó el aire y cayó con fuerza. Mocoso. Si te distraes delante de mí, te convertiré en papilla, gruñó el zorro, mostrando sus afilados colmillos. Un chakra escarlata emanaba de su piel, malvado y opresivo. Maldita sea. Esa aura es repugnante. ¿Qué tipo de usuario de fruta eres? Ningún zoan de gato o zorro debería ser tan fuerte. La forma de Marco cambió y esquivó, la velocidad y el vuelo eran su única respuesta. Contra semejante masa y alcance, solo podía ser zarandeado por los aires. Se elevó impulsado por una llamarada azul. El zorro no tenía alas. Si se mantenía al aire libre, tal vez nunca lo atraparía. Eres poderoso, gritó Marco desde su segura altura, burlándose, pero no puedes tocar a un volador nato como el Fénix. Si piensas así de simple, lo pagarás caro. Los ojos siniestros del 9 colas lo siguieron. Las 9 colas comenzaron a girar. El viento aulló. La arena se levantó en láminas. Ufole se escondió tras una roca. Rakuya ya había protegido a Momousagi del aura maligna del zorro, pero aún así, la visión le hizo palidecer. Un monstruo ancestral susurró. Un auténtico zorro demoníaco. Pruébate esto. Esconderte en el cielo no te salvará. 3 colas se alzaron, cada una lanza carmesí impregnada de maldad, arqueándose para acorralar a Marco. TCH. ¿Puede hacer eso? La expresión de Marco cambió. Retrocedió con fuerza. Las energías del zorro eran extrañas, y ya se había llevado una desagradable sorpresa. Armamento. Black se endureció sobre su antebrazo. Giró, apartó una cola de un golpe y se deslizó por la abertura. Otras 4 se alzaron como serpientes. Si lo ataban, estaba acabado. Esto es una locura. Se movía con agilidad por la bóveda celeste, amagando hacia arriba, deslizándose hacia abajo, zigzagueando a través de la red que se estrechaba centímetro a centímetro. Esto no puede seguir así. No puedo seguir recibiendo golpes. Marco apretó la mandíbula. Su torso recuperó una forma humana mientras se agachaba y se lanzaba en picado, una llamarada azul. Su pie, endurecido por Aki, se dirigió directamente al ojo del zorro.
Hormiga. Una cola surgió, el chakra la infló tan gruesa como una torre y bloqueó el golpe. Grieta. Le puso todo su empeño a la patada. El bloqueo aguantó. Rápido, dijo Rakuya con ligereza. No me extraña que fuera comandante a las órdenes de Barba Blanca. La experiencia se nota. Pero hoy Marco perdería. Su oponente era el zorro demonio de 9 colas. La sonrisa del zorro se tornó cruel. La cola que lo había bloqueado se extendió hacia un lado como un garrote que abarcaba el mundo entero. ¡Zas! Atrapado de bruces, Marco recibió el golpe de lleno y se desplomó. Chocar. La piedra se hizo ánicos. Una zanja se extendía como una telaraña desde el cráter del impacto. El zorro aterrizó al instante y golpeó con una pata para rematarlo. Un geyser de fuego azul surgió rugiendo del cráter. Un fénix lloró y volvió a elevarse hacia el cielo. Maldita sea. Hasta sus colas son un problema. Esa defensa es monstruosa. Con el pecho oprimido y flotando en el aire, Marco miró hacia abajo con una nueva pesadez en los ojos. Aquella cosa era increíblemente fuerte. Había bloqueado su ataque relámpago, contraatacado en un abrir y cerrar de ojos y lo había derribado del cielo. ¿Qué clase de reflejos eran esos? Llamas azules de restauración, murmuró Rakuya, observando el tono del fuego. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia por a comentario 1 comentario queda 1 voto. Capítulo 99. Capítulo 99. Ráfaga de bestias con cola. Rakuya miró al cielo, con la mirada profunda e indescifrable. El 9 colas era fuerte. Muy fuerte. 9 colas, acaba con él. Rakuya, observando las payasadas del fénix desde arriba como un payaso, dio la orden. Como usted ordene, amo. Un punto de negrura se abrió ante el zorro, y luego incontables destellos de oscuridad se precipitaron desde todas direcciones, congregándose en sus fauces. La malicia surgió. En un instante, la negrura se condensó en una esfera palpitante. Bomba de bestia con cola. El rostro de Marco se tensó. Sus pensamientos se agitaron. ¡Qué fuerza tan aterradora! Si esa cosa me golpea, aunque sobreviva, perderé una capa de piel. No intentó afrontarlo directamente. Solo un tonto lo haría. Como comandante de división bajo el mando de Barba Blanca, los reflejos de Marco eran fulminantes. Se movía con agilidad de un lado a otro, lanzando un ataque aéreo implacable. El cielo era su dominio, y lo aprovechaba al máximo. Aún así, cuando se produjo la detonación, el mundo se estremeció. Una columna de fuego carmesí se elevó entre las nubes y el frente de onda expansiva se propagó como una cordillera que se derrumba. El rugido hizo temblar cielo y tierra. La onda expansiva se dirigió hacia Marco con un ímpetu imparable. La energía se propagó en todas direcciones. Una lejana cresta quedó completamente arrasada por la fuerza arrolladora. El fuego aulló por el cielo y engulló entero al fénix. Se propagó más rápido de lo que él podía volar, a más del doble. No había a dónde correr. ¿No puedes esquivarlo? Maldita sea. El horror se reflejó en el rostro de Marco. El aura escarlata lo envolvió al instante y la sintió, íntimamente, una malevolencia salvaje que se abría paso a través de su piel y lo desgarraba desde dentro. La detonación cubrió el aire con una nube de humo. Las réplicas se propagaron hacia afuera, arrasando todo a su paso. Ufole se quedó boquiabierto. Un comandante de división de Barba Blanca, Marco el Fénix, ¿está siendo aplastado? ¿Qué clase de monstruo es ese? Y es monstruo obedece las órdenes de los dioses. Momo Usagi estaba igualmente atónita. Desde que conoció a Rakuya, se había llevado sorpresas a diario, y hoy no era la excepción. Ese poder destructivo. ¿Marco ha muerto? Ante él yo era un polluelo, destinado a ser sacrificado. Ante el subordinado del amo, solo podía recibir una paliza. Bien hecho, 9 colas. Golpéalo de nuevo. Rakuya, desde lo alto de la cabeza del zorro, ejercía un liderazgo impecable. Bastaba con que diera la orden. Esta le indicaba con exactitud el alcance del poder del 9 colas en ese lugar. Sí, amo. Los colmillos del zorro se asomaron en una sonrisa malévola. La obediencia parecía casi adorable. La sonrisa, no. La silueta de Marco se había desvanecido en la tormenta. El aura sangrienta se disipó. Solo un hilo de llama azul seguía ardiendo en el cielo. Aún no está muerta.
Como se esperaba de una Zoan mítica. Casi inmortal. Rakuya entrecerró los ojos. Mientras hablaba, aquella tenue llama azul se alzó con la fuerza de un vendaval. En un instante, alcanzó los 7 u 8 metros de altura y repelió la malicia. Un brillante fénix surgió con un grito penetrante. La llama azul se concentró y Marco se reformó dentro de ella. Zorro demonio de 9 colas, es inútil. No importa cuán fuerte sea tu ataque, revivo. Ese es mi poder. Tras haber estado al borde del abismo, Marco sonaba más sereno, con los hombros erguidos. No era un usuario de Logia, pero su renacimiento eclipsaba a la mayoría de ellos. Pocas personas en el mundo podían presumir de una habilidad tan extraordinaria. Rakuya alzó la vista, divertido. Ya moriste una vez. Te comiste una Zoan, no una Logia. ¿Qué se siente al morir? ¿Te gustaría intentarlo de nuevo? HMPH. ¿Y qué si muero una vez? No importa lo fuerte que sea tu golpe, puedo revivir. Rakuya sabía que las Zoan míticas eran más raras que las logias y los monstruos. Sengoku, del cuartel general de la Marina, poseía la fruta humana, modelo Buda. Todas las que conocía eran extraordinarias. Y Marco el Fénix no fue la excepción, capaz de resucitar una y otra vez. Marco, resurrección infinita. ¿Me tomas por un niño? Aunque tu poder sea aterrador, si te mato 100 veces, 1000 veces, ¿seguirás reviviendo? Ja, se burló Marco, batiendo las alas en lo alto, proyectando luz sobre ellas. Miró fijamente al hombre que estaba de pie sobre el cráneo del zorro. ¿Quién te crees que eres? Cuanto más poderosa es la técnica, mayor es el precio. ¿Cuántas veces crees que puedes disparar así? ¿Cuántas veces? Míralo y lo descubrirás. Rakuya sonrió, imperturbable. Si el hombre se negaba a ceder, lo golpearían hasta que lo hiciera. Lo golpearían hasta que temblara. Marco se lanzó primero, un meteorito envuelto en llamas. Buscando el combate cuerpo a cuerpo. Rakuya lo leyó de un vistazo. Su sonrisa se desvaneció. 9 colas, atácalo hasta que se cuestione su vida. Marco era astuto. Apostaba a que el zorro no podría repetir ese último disparo en rápida sucesión. En el mundo de Naruto, quizá el 9 colas no lo habría logrado. Pero la reparación del sistema hizo que su recuperación fuera obscena. El zorro inclinó la cabeza. Justo ante la mirada confiada de Marco, una nube de motas negras volvió a arremolinarse. Un poder funesto surgió de la boca del zorro. Ataque de bestias con cola. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia arroba por a comentario 1 comentario. Queda 1 voto capítulo 100. Capítulo 100. Sé el hijo de papá, entonces. 9 colas. El mar bramó. El viento y las nubes se arremolinaron. Una violenta oleada de poder engulló la isla entera. Del zorro demonio de 9 colas emanaba un torrente de malicia escarlata. Ese chakra maligno se acumulaba en sus fauces mientras, una tras otra, esferas negras de destrucción condensada surgían. Ataque de bestias con cola. La densa andanada se dirigió a toda velocidad hacia Marco. Ante la repentina escalada, su expresión se ensombreció y batió con fuerza sus alas de llamas azules, ascendiendo rápidamente. ¡Maldita sea! ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo puede lanzar técnicas con tanta potencia? ¡Monstruo! 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 El Fénix estaba furioso. Un comandante de división de Barba Blanca con una recompensa de cientos de millones, y ahí estaba, siendo acosado y golpeado por un fenómeno. La humillación fue indescriptible. ¡Bum! 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 Cada bomba bestia con cola se abalanzó hacia adelante y Marco esquivó por instinto, deslizándose por un pelo. Apenas se estabilizó cuando ya tenía otro disparo encima. Déjame en paz. En el cielo no le quedó más remedio que correr. Lo que significaba que estaba a la defensiva, como un blanco fácil para practicar tiro al plato. 9 colas, sigue disparándole. Rakuya permanecía de pie sobre la coronilla del zorro, impasible como un espectador, mientras la figura de Marco se agitaba violentamente, harapienta y desesperada. Auge. 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 En un instante, la salva completa detonó. Las explosiones sacudieron los cielos. Vientos huracanados azotaron la tierra calcinada. El cielo se tiñó de rojo sangre, como si estuviera cubierto por una cortina de llamas que ocultaba el sol y las nubes.
Las ondas de choque se propagaron sin cesar. Rayos de energía feroz penetraron el cuerpo de Marco y el fuego lo engulló por completo. Marco el Fénix murió de nuevo. Antes de que nadie pudiera respirar tranquilo, un grito nítido rasgó la tormenta. Contra el resplandor rojo, una columna de fuego azul se alzó. Marco salió disparado de entre las llamas, presa del pánico, con el rostro aún más pálido. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a morir? Rakuya echó un vistazo a Marco y luego se rió entre dientes al ver su lamentable estado. ¿Qué es ese zorro? ¿Por qué obedece tus órdenes? Con ese poder podría reclamar tierras en el Nuevo Mundo por sí solo. La conmoción finalmente se instaló en los huesos de Marco. Al principio había subestimado al zorro. Cuanto más luchaba, más claro lo veía. Aquella cosa era un monstruo. Peor aún, el monstruo obedecía al hombre de la máscara. Y un monstruo como ese obedecía de buena gana. ¿Eso? Rakuya miró al zorro de reojo y sonrió. Mi mascota. Se llama Pequeño 9. Ocupa el 9º puesto. Hay 8 más como él, y los 9 pueden combinarse para formar un 10º. ¿9 de ellos? ¿Y pueden combinarse? Marco sintió que su perspectiva del mundo se tambaleaba. Si alguien más le hubiera dicho que tenía 10 mascotas así, lo habría llamado payaso. Pero después de haber sido humillado personalmente 2 veces, se lo creyó todo. Sí, asintió Rakuya levemente. Si quieres conocerlos, puedo presentártelos. Del 1 al 9, la forma más fácil de distinguirlos es por sus colas. 1 cola, 2 colas. Maestro, basta de charla. Déjeme darle unos cuantos golpes más. Tengo chakra que quemar y se siente también liberarlo. Rakuya se quedó a medias. El zorro carecía por completo de sentido del ritmo. ¿Quién te mandó hablar? Le dio un golpe seco en el cráneo. Al instante se le formó un bulto. ¡Au! El 9 colas se agarró la cabeza y chilló. Me equivoqué, amo. Al presenciar todo esto, Marco sintió como si le hubiera caído un rayo. No solo se había topado con una figura influyente de primer nivel, sino también con un humorista. Aún así, el hombre se atrevió a golpear al zorro, y el zorro no se atrevió a defenderse. ¿Por qué? Si intentara forzarlo, sería aplastado. Pero si lograba sembrar la discordia y conseguir que el zorro se pasara al bando de Barba Blanca, papá lo recompensaría generosamente. Tras tomar la decisión, el Fénix se mantuvo a una distancia prudencial y exclamó. Zorro demonio de 9 colas, tu amo te trata con demasiada dureza. Con tu fuerza, deberías unirte a los piratas de Barba Blanca. Serías uno de los miembros desde el principio. No tienes por qué sufrir estos abusos. Sería tu buen hermano. Con un poder como el tuyo, ¿por qué vivir bajo el techo de otro? Es indigno de ti. ¿En serio? Murmuró Rakuya. ¡Qué descaro! Y encima a su cara. El zorro hizo una pausa. Marco lo interpretó como una señal. Insistió. Libérate. Domina los mares. Come lo que quieras, juega como quieras, haz lo que quieras. Únete a los piratas de Barba Blanca y será liberación y renacimiento. Se acabaron las palizas y los insultos. ¿Palizas? Los ojos de Rakuya se abrieron de par en par. ¿Cuándo había golpeado al zorro? En el peor de los casos, aquello había sido el puño de la amorosa corrección. Al ver que el zorro dudaba, Marco insistió. Papá es un gran hombre. Trata a sus hijos como a oro. Con tu fuerza, serías uno de los hijos de papá. Estamos orgullosos de ser hijos de papá. Al otro lado de los mares, los piratas luchan con uñas y dientes por una oportunidad. ¿El hijo de papá? Para una criatura arrastrada aquí desde el mundo shinobi, solo había una persona que podía afirmar ser su padre. Idiota, dijo el 9 colas con una mueca. ¿Qué me importa Barba Blanca? No es digno ni de llevar los zapatos de mi amo. Los únicos que pueden ser mi padre son el sabio de los 6 caminos y mi actual maestro. ¿Pretendes que lo traicione en su propia cara? ¿Te burlas de mí? TCH. No funcionó. El corazón de Marco se detuvo justo cuando se impulsaba hacia arriba. Frente a él, docenas de bombas bestia con cola ya se estaban condensando de nuevo. Humano necio. Prueba esto. ¿Te atreves a cazar furtivamente delante de mi amo? Te castigaré por él. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 1 comentario queda 1 voto capítulo 101.
No mereces mi mano. El 9 colas soltó una carcajada arrogante mientras un enjambre de bombas bestia con cola se congregaba en sus fauces. En un abrir y cerrar de ojos, hilos de aura maligna se espesaron en el cielo. El corazón de Marco dio un vuelco. Sus alas de llamas azules se abrieron de par en par y salió disparado hacia arriba. 9 colas, muy bien hecho. Esta noche te dejaré pescar un rey marino. Rakuya asintió, satisfecho. Usar a Marco el Fénix para sondearle había revelado lo que necesitaba saber sobre la lealtad del zorro. Si había un verdadero dolor de cabeza en el mundo shinobi, era el 9 colas. Astuto. Cruel. Sinónimo de malicia. Pero aquel a quien el sistema había invocado se inclinó ante Rakuya con absoluta deferencia. Leal al 100%. Aunque Rakuya lo golpeara sin piedad, el zorro no ofrecería resistencia. Gracias, amo. El 9 colas no sabía que era un rey marino, pero una recompensa era una recompensa. Su arrogancia ardía con más fuerza. El aluvión de insultos que salía de su boca se multiplicaba. Esto es genial. Puedo lanzar tantas bombas bestia con cola a la vez, si todavía estuviera allí, pulverizaría a Uchiha Madara. Terminar con esto. Con las manos a la espalda, Rakuya observaba. Solo había enfrentado al zorro contra Marco para evaluar su desempeño en los mares de este mundo. La respuesta era evidente. No perdió contra Barba Blanca. Zorro demonio llama divina. El 9 colas retrajo sus colas y luego las abrió de golpe. Un brillante destello blanco surgió a toda velocidad. Auge. Una llama blanca envolvía al zorro de la cabeza a las patas. Niño, prueba el verdadero poder del abuelo. ¿Me reclutarás? Los que más odio son los de tu clase. El zorro mostró sus brillantes colmillos. Su llama divina persiguió a las bombas bestia con cola, acorralando a Marco. ¡Tom! Las explosiones azotaron el firmamento. Los cielos se tiñeron de carmesí. Sin embargo, en medio de aquella tormenta, la llama blanca seguía ardiendo, inquebrantable. Lamió la piel de Marco y apuntó hacia su núcleo. Por un instante, su mente se trabó. Su cuerpo quedó suspendido en el aire. Las dos figuras chocaron. Anillos de detonaciones se propagaron hacia afuera. Fuegos rojos y blancos se devoraban entre sí, negándose a ceder. ¿Qué poder es este? Me está quemando el alma. La mirada de Marco se perdió en la oscuridad. Al instante siguiente, la llamarada blanca lo engulló por completo. Aplastar su cuerpo era inútil. Las llamas azules de resurrección podían regenerar la carne. Así que Rakuya hizo que el 9 colas atacara su alma. Si se quebrara el espíritu, el Fénix no podría resurgir. La supuesta carta de triunfo se convirtió en cenizas en las manos de Rakuya. Maldita sea. Un ataque al alma. Por primera vez, el verdadero peligro se reflejó en el rostro de Marco. Retiro. Decidió en un instante. No tenía respuesta ante un ataque como ese. Las llamas azules solo podían succionar la carne. Rakuya había encontrado su punto débil. La próxima vez recuperaré mi orgullo, dijo Marco con voz gélida. Batió sus alas y se liberó de las llamas, corriendo hacia el cielo. ¿Correr? Rakuya alzó la mirada. Así que el Fénix sí conocía el miedo. Huyendo antes incluso de que intercambiemos golpes. Estás dejando mal parado a papá. ¿Desde cuándo sus hijos se han vuelto tan blandos? Por favor. Solo te pavoneas porque tienes ese zorro monstruoso. Pierde a la mascota y te aplastaré hasta convertirte en papilla. Marco huyó y se burló al mismo tiempo. Amo, déjeme matarlo. Me llamó monstruo. Los ojos del 9 colas brillaron. El chakra se acumuló en sus garras. Esperen. Yo me encargaré de él. Rakuya soltó una risita. Marco, te daré la oportunidad de reformular eso. ¿Qué dijiste? Duro de oír. Dije que sin tu zorro, te haría pedazos en minutos. Las burlas del Fénix se agudizaron. ¿De dónde sacas ese valor? ¿Valor? Soy comandante de división a las órdenes de Barba Blanca. Chico, he comido más sal de la que tú has caminado. Se cernía sobre Rakuya, observándolo desde arriba. A esa distancia, estaba seguro de poder esquivar un ataque del zorro. Esa certeza lo hacía audaz. ¿Es eso así? Rakuya sonrió en lugar de enfurecerse. Marco estaba siendo demasiado ingenuo. Había provocado a un tigre sin siquiera darse cuenta de que estaba en sus fauces. La túnica era la misma de siempre, nubes rojas sobre fondo negro. Si el bando de Barba Blanca hubiera tenido información precisa, Marco jamás se habría atrevido a provocar aquel llamado nube fluida. De lo contrario, aunque le dieras 10 vidas, seguiría sin hacerlo. ¿Qué, te he tocado la fibra sensible?
Sin el zorro, ¿qué puedes hacer? 1 contra 1, cobarde. Incluso te daré un brazo. Zas. Rakuya desapareció del suelo y se elevó hacia el cielo a toda velocidad. Su velocidad era cegadora. Marco solo sintió un destello de luz. Luego, el rostro enmascarado llenó sus pupilas, acercándose cada vez más. Esa velocidad. Un escalofrío le recorrió la espalda. La muerte le echó su manto sobre los hombros. Maldita sea, tú también eres así de fuerte. El pánico lo golpeó como un martillo. Batió sus alas para huir. Corre. 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 Ni siquiera pensó en contraatacar. No podía ganar. La sed de sangre emanaba de Rakuya como una ola. Alzó el puño derecho y, ante los ojos desorbitados y aterrorizados del Fénix, lo clavó de lleno en el pecho de Marco. Marco, cuando no levanto la mano, no es porque sea débil. Es porque no mereces mi mano. La sangre brotó a borbotones. Las llamas azules chisporrotearon y se extinguieron. Solo un hilo tenue se aferraba a la vida, titilando con el viento. No olvides añadir esta historia a tu biblioteca, dejar una reseña y una piedra de poder si te ha gustado. ¿Quieres ir un paso por delante? Los capítulos avanzados están disponibles en mi Patreon. Si te está gustando la historia, pásate por allí y échales un vistazo. p@treon.com/teon cambia @ por a comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 102. ¿No vienes? Entonces recoge el cadáver de tu hijo. Un puñetazo atravesó el cuerpo de Marco el Fénix. Su rostro se contrajo de agonía, su cuerpo se convulsionó y la sangre brotó de sus labios. El puño que lo había atravesado estaba cubierto de sangre. Una brisa lo levantó y gotas de agua cayeron del cielo, repiqueteando en los nudillos de Rakuya. ¿Tú eres así de fuerte y? Preguntó Marco con la voz entrecortada, mientras la sangre le subía por la garganta. No tenía intención de actuar. Me obligaste. La voz de Rakuya era fría. Suspendido en el aire, su brazo entero atravesaba el torso de Marco, una imagen brutal y sangrienta. Dios mío, ¿y? ¿Es tan fuerte y? Ufole apenas podía creer lo que veía. Uno de los comandantes más importantes de Barba Blanca lucía tan patéticamente frágil ante nube fluida. Momo Usagi se quedó boquiabierta, con la mirada llena de asombro. Un solo puñetazo, directo a través de Marco el Fénix. ¿Qué tan aterrador tenía que ser el poder de alguien para hacer eso? ¡Uy! Marco se retorció de dolor, su aura decayendo. Su rostro estaba ceniciento, y las llamas azules que lo envolvían se redujeron a un tenue parpadeo. Si me matas, te arrepentirás, papá me vengará. Tú no eres su rival, matarte. ¿Por qué iba a hacerlo? Si sigues vivo, puedo pedir un rescate. Extorsionar a tu padre suena mucho mejor, dijo Rakuya con una leve sonrisa de desprecio. Matar a Marco sería fácil. También sería inútil. Lo que Rakuya quería era que Barba Blanca pagara con frutas del diablo. Ruido sordo. Antes de que Marco pudiera responder, Rakuya le arrebató el brazo de un tirón. El dolor punzante hizo que Marco perdiera el conocimiento al instante. Rakuya guió el cuerpo inerte hasta la isla y lo depositó allí. Dios mío, y reprimiste a Marco. Exclamó Ufole. Oye, pervertido. Ese es uno de los mejores luchadores de Barba Blanca, y lo derrotas así sin más. Continuó Momusagi, incrédulo. ¿Está muerto? No lo está. Lo dejé con un solo aliento, pero no está lejos del final, respondió Rakuya, aterrizando junto al 9 colas. Amo, eso no es justo. Todavía no había terminado de atacar. Déjeme una ronda más, gruñó el 9 colas, claramente molesto porque Rakuya había intervenido. Ya tendrás suficiente. La próxima vez los objetivos serán más fuertes que Marco, y podrás desatar toda tu furia, dijo Rakuya con tono suave, intentando apaciguar al zorro. Gracias, amo. Haré lo posible y los haré pedazos. El 9 colas mostró sus colmillos con una sonrisa malévola. ¿Cómo estás? No estás muerto, ¿verdad? Rakuya miró a Ufole. No estoy muerto. Esa pastilla que me diste hizo maravillas. Me siento mejor que hace 2 días, dijo Ufole, aliviado. Bru 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 bru. Bru 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 bru. Justo en ese momento, el Dendenmushi que Marco llevaba consigo sonó. Rakuya lo sacó y respondió. Hijo, ¿dónde estás? ¿Recuperaste las frutas del diablo? ¿Ya es mocoso que las robó, lo atrapaste? Preguntó una voz profunda y firme. Rakuya reconoció esa voz. Edward Neugate. Barba Blanca, el contemporáneo de Roger. Barba Blanca, ¿eh? Rakuya ladeó la cabeza. ¿Eh? ¿Quién eres?
¿Dónde está mi hijo, Marco? Barba Blanca hizo una pausa y luego preguntó. Tu hijo Marco está a un suspiro de morir a mi mano. Se hizo un silencio sepulcral. De pronto, la coraza estalló en una carcajada estruendosa y burlancia. Rakuya también oyó un coro de risas despectivas de fondo. Ja ja ja. Mocoso, ¿acaso sabes lo que dices? Mi hijo Marco se comió una zoan mítica, el fénix. Redúcelo a polvo y revivirá de las llamas. No te contengas. Mátalo si puedes y la voz de Barba Blanca era arrogante y completamente desdeñosa. Nadie conocía mejor que él las habilidades de su hijo. ¿Asesinado? Ridículo. Lo diré de nuevo, Barba Blanca. Tu hijo se aferra a la vida por un hilo porque ataqué su alma, dijo Rakuya con suavidad. ¿Qué? ¿Un ataque al alma? Por primera vez, la gravedad se coló en el tono de Barba Blanca, desvaneciéndose la indiferencia anterior. ¿Qué pasa? ¿Te estás poniendo nervioso? Mocoso, ¿dónde estás? Devuélveme a Marco o pagarás las consecuencias por provocarme, advirtió Barba Blanca. ¿El precio? Dime, ¿qué precio es más alto? ¿Reducir a escombros al gobierno mundial o matar a golpes a tu hijo? ¿Destruir el gobierno mundial? Barba Blanca frunció el ceño. No tenía ni idea de qué hablaba aquel chico. Aún no había recibido noticias sobre Nube Fluida. Sea quien sea, libere a mi hijo. De lo contrario, le demostraré que desafiarme no es mejor que desafiar al gobierno mundial. ¿En serio? Rakuya soltó una risita. Esta es mi oferta, Barba Blanca. Tu hijo está en mis manos. Trae 20 frutas del diablo o al nuevo mundo a cambio. Puedes negarte, pero entonces más te vale comprar un ataúd y prepararte para recoger el cadáver de tu hijo. Mocoso. ¿Sabes a quién estás amenazando? Yo, Barba Blanca, jamás he sido amenazado. ¿Nunca? Considera hoy como la primera vez. Trae la fruta, o rompo el boleto. Rakuya colgó el Denden Mushi. Conocía la naturaleza de Barba Blanca. El anciano adoraba a sus hijos. Con Marco capturado, Barba Blanca pagaría lo que fuera por salvarlo. Y una vez a salvo, pagaría lo que fuera por dar caza a Rakuya. Dado que la ofensa era inevitable, Rakuya optó por ofender a fondo. Además, la flota de Barba Blanca contaba con varias frutas del diablo. Bru 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 bru. Bru 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 bru. El Denden Mushi volvió a sonar. Rakuya lo ignoró y miró a Ufole. Dios. Bajo esa mirada, Ufole se irguió, casi reverente. Dios, ¿significa esto que me aceptarás como tu discípulo? No. No has superado las pruebas. En cuanto a la primera, solo sobreviviste porque intervine. Por derecho propio, deberías estar muerto. Simplemente decidí no dejarte morir. Dios, ¿te preocupas por mí? Preguntó Ufole con los ojos iluminados. No. Simplemente no me gusta deberle dinero a la gente, dijo Rakuya con tono inexpresivo. Segunda prueba. En 3 años, conviértete en un pirata con una recompensa de 500 millones. Esa es tu prueba. ¿3 años? El rostro de Ufole se contrajo, amargo. ¿Qué, no puedes hacerlo? Puedo. Lo haré. Sus ojos ardían de determinación. En ese preciso instante, a través del nuevo mundo, los piratas de Barba Blanca comenzaron a moverse.